cervecita, tenemos algo de bebida y en 10-15 minutos arrancamos, ¿vale? Lo primero de todo, estoy un poco flipando con que un domingo habíais decidido venir aquí a escuchar a alguien sobre hipertrofia, ganar músculo y que os dé la chapa. Sinceramente os doy las gracias lo primero por haber venido todos. Para mí esto es algo un poco novedoso, es la primera quedada que hago y se juntan varios factores, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que voy a hacer la primera clase a mi equipo en la que he hecho una quedada y estoy viendo muchas caras que pues, no solía ver en persona. Y lo he hecho abierto porque aparte, bueno, me voy a ir a una temporada a vivir a Bali y era como una despedida de coger y ver a gente aquí, ver caras y todo. Así que de verdad que gracias por venir. También vamos ahora, como voy a ser muy técnico y queréis o no habéis visto que hay varias cámaras, yo esto me viene muy bien para luego tener conceptos que luego futuros clientes, que no seáis ahora, o bien los que estáis aquí obviamente, tengan cierto nivel de información que les venga bien. Es decir, aunque me ponga muy técnico, lo siento por a lo mejor ser un poco chapas, pero que sepáis que es una información que nos viene muy bien a largo plazo para mucha gente, ¿vale? Así que me voy a centrar un poco en ponerme, aunque me sea complejo ahora de repente ponerme a hablar de ganancia de masa muscular y hipertrofia, tengo que cambiar el chip y ponerme en modo entrenador, ¿vale? Y vamos a explicar conceptos que yo creo que vais a llevar muchos, que igual lo veis desde otra forma de verlo, a lo que es normal, a lo que es simplemente entrenar a un gimnasio, incluso hablaba el otro hace un rato con mi tía, oye, si quieres pásate, y me decía, eso de la hipertrofia no es para mí, y ahí es donde quiero ir, ¿vale? Vamos a empezar un poco por ahí, el por qué la hipertrofia es tan importante para todo el mundo, por el punto en el que estamos ahora, ¿vale? El mundo hizo esto es una clase, como una clase 2, que luego cuando acabemos, si queréis, os mando un enlace, pero la clase 1 era un poco orientada a pérdida de grasa, ¿vale? Que hubo mucha gente ahí atendiendo, sobre un poco la biología humana y de por qué a día de hoy estamos como condenados, tenemos como una especie de condena a movernos, ¿vale? Antiguamente nos movíamos naturalmente, era algo común, ¿vale? Somos gente que si no nos movemos hay un problema de salud, ¿vale? Que cada vez es más grande y cada vez vemos más enfermedades crónicas que nos están diciendo, oye, ¿por qué este tiene cáncer? ¿Por qué se me ha muerto una persona tan tal? Pues hay muchos factores, ¿vale? Que también están un poco a nivel biológico, endocrino y mil cosas que tenemos que intentar gestionar y el papel de la salud, pues ahora mismo estamos intentando todos que lo entendamos, ¿vale? Que no sea solamente el mover pesas y el verme musculado. Es lo que quiero que quede el concepto y luego mucho más técnico iremos para allá. Esta primera fase es un poco para tener un poco el contexto. Del contexto nos vamos a la práctica, ¿ok? Vale, os veo muy atentos, ¿eh? Vale, vamos a ir hablando un poco con el inicio, como os he dicho, del movimiento. El movimiento en sí tiene un desarrollo, ¿vale? Tenemos que entender qué somos. Somos unos animales en sí que lo que tienen es unas articulaciones, un músculo, que vamos a hablar luego muy profundamente de ello, unas articulaciones, unos músculos, unos ligamentos y luego un cerebro que nos mueve, ¿vale? Y aunque pensemos en mover pesas sea solamente algo muscular, hay que ir muy allá y hay que ir sobre todo al cerebro, ¿vale? De ahí la razón por la que luego os presentaré, o si no sabéis, he metido a Daniela, que es un factor, y una mesa se compone de varias patas y yo no sabía que había una que era muy importante, que era el cerebro, ¿vale? Ella se encarga ahora de que el equipo tenga un papel muy importante en cómo nos tomamos las cosas, cómo entendemos, cómo de repente hay cambios fisiológicos que vienen desde arriba, ¿vale? Entonces, lo primero de todo, para que haya hipertrofia, que esta va a ser la base, o sea, he hecho aquí como unos dibujos un poco extravagantes, pero me recuerdan a cuando estuve estudiando todo esto, he sacado como los conceptos en los que me baso y a día de hoy mis asesorías se basan, que yo os le decía antes cuando estaba preparando todo esto, digo, qué curioso cómo todo mi sistema funciona en base a todo lo que estudié y a día de hoy casi ni lo tenía en la cabeza, ¿vale? Es decir, o sea, como está muy estructurado, con un trasfondo muy científico, que quieras o no, es clave y a día de hoy pues, me gusta friquear y por suerte lo tengo como muy presente, ¿vale? Y me actualizo porque quieras o no, cada 5 años hay un nuevo tema, hay un que es mejor y voy a intentar simplificarlo hoy para que cuando vengáis al gimnasio ya no solamente os sea más cómodo, sino que tengáis lo hago por algo, ¿no? No hago un movimiento y esto me funcionará, ¿no? Incluso el que quiera hacerlo y lo está haciendo con un fin, que lo haga dándole un plus y no perdiendo el tiempo, ¿vale? Mucha gente de la que no ha venido aquí probablemente se piense que entrena bien, ¿vale? Es complejo entrenar bien. A día de hoy yo sigo formándome para entrenar mejor. Intento conocer los mejores, intento analizarlo, experimentarlo. Y es muy difícil entrenar bien porque hay 1000 factores, ¿vale? Y para hilar fino, nos tenemos que ir al trasfondo, más allá, que ya os he dicho un poco a nivel biológico, el por qué nos movemos, el por qué antiguamente se desarrollaba el músculo, porque ahora es algo que, pues, se ver a alguien musculado, pensamos, este entrena mucho, pero es que antiguamente era más normal tener músculo, visualmente, ser atléticos, ¿vale? Porque el cazar, el recolectar, el agacharse, la movilidad era muy activa en el día a día. Se nos ha ido perdiendo y es un peligro, es un riesgo de salud, ¿vale? Entonces vamos a entrar un poquito en los principios básicos de hipertrofia, que yo creo que esto es
donde más interesa que si hacemos el clic de, coño, esto es por esto, de repente vamos a saber qué hacer en un ejercicio, cómo hacerlo, y si lo simplificamos luego todo allí a la práctica, os voy a decir cómo hacerlo para que no tengáis ni que pensar en esto, ¿vale? Entonces, bueno, vamos allá un poco, ¿vale? Los principios de la hipertrofia, como os he dicho, la base biológica se basa en un músculo, un sistema nervioso que conecta con el cerebro. Este cerebro envía unas terminaciones nerviosas, que por eso quiero explicar, porque muchas veces el decir, haz esto, funciona un poco, pero si queremos profundizar, a veces hay que decir, haz esto pensando en qué estás haciendo, el por qué te lo mando y el por qué necesito que durante toda la serie, ¿vale?, tengas que estar consciente de ciertas cosas y su conexión mente-músculo, que lo habréis escuchado, ¿vale? Entonces, las articulaciones en sí son las que nos van a dar unos patrones de movimiento. Si existe un músculo es porque hay una conexión entre una articulación o porque nos recubren, como la fase del core, por ejemplo, ciertos órganos, ¿vale? Entonces, los tendones son una cosa que unen esta articulación con el músculo. Muchas veces desarrollamos masa muscular, pero la articulación suele haberse molestia o lesiones, etcétera, ¿vale? Tarda bastante más la articulación en adaptarse que un músculo. Entonces, teniendo esto en cuenta, también podemos evitar lesiones, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta un poco la base biológica de lo que ocurre, hay unos patrones de movimiento que luego iremos allí, ¿vale? Acordaos de estos, del empuje, tracciones, patrones de sentadilla, ¿vale? Lo que sería una flexión de cadera, lo que sería una extensión, ¿vale? Lo que serían ya los pesos muertos y el core, que es ese músculo que también está en una articulación, pero como es la columna es muy complejo, pues es una articulación que se mueve en diferentes ángulos, ¿vale? Después de toda esta chapa, vamos al meollo, ¿vale? Que es un poco ya ahí donde podemos ir más técnicos si lo entendemos, ¿vale? Los principios de la hipertrofia, ¿qué ocurre? Hay una tensión mecánica, un estrés metabólico y un daño muscular. Esto todo ocurre y es lo que queremos que ocurra y que funcione bien de verdad en entrenamiento. Si no hay esto, hago un matiz, ¿vale? Y quiero deciros, antes de meterme en el tema de la hipertrofia, el por qué también la masa muscular en sí es muy importante, ya no solamente para que estemos atléticos en el ahora, sino para tener una especie de caja fuerte de cara a un futuro, a vivir más años con más longevidad, con más actividad, con más salud, con más energía y todo, ¿vale? Quiero que esto no lo veáis como algo de, oye, me voy a poner más fuerte y qué bien me viene para verano o para el año que viene estar mejor, ¿vale? No solamente eso, sino que esto es una caja fuerte y os aseguro que a nivel hormonal, a nivel salud, a nivel a largo plazo, cuando ya ganamos una masa muscular, luego es muy difícil que esa masa muscular la llegamos a perder. Aunque el cuerpo la quiera perder, es mucho más fácil conseguirla, ¿vale? Entonces es como unos topes que vamos alcanzando en unas escaleras, ¿vale? Entonces esto a largo plazo, la gente mayor, al no haber entrenado, tiene mucho más riesgo y más capacidad de morirse antes, ¿vale? Esto es así, está totalmente relacionado, lo dije en la clase 1. Cuando tú pierdes fuerza de agarre, cuando pierdes masa muscular, es mucho más fácil que si no tienes una salud muscular que nos componga, como hemos dicho, articulaciones, que al final las articulaciones son huesos, si se nos descalcifica, si empezamos a perder mucha de la masa ósea, etcétera, con una caída, habéis visto la mítica abuela que se ha caído y a los años la palma, ¿vale? ¿Por qué? Porque esa masa ósea nos hace que luego perdamos esos movimientos diarios y al no estar activos, porque todos conocemos a la mítica persona de que dice, joder, tiene 90 años y está ahí, pues yo qué sé, trepando, está haciendo no sé qué, está agachándose porque tiene esa masa muscular y es un seguro de vida, ¿vale? Teniendo esto en contexto, que es súper importante y no quería que quedara sin decir, vamos directos a este apartado, ¿vale? Como habéis visto, digamos que tenemos aquí dibujado un cool de bíceps normal, ¿vale? Que se nos va hacia una fibra, ¿vale? Y de la fibra, pues sabemos que cada fibra tiene como su microfibra, miofibrilla y digamos una célula, ¿vale? Las células musculares, al final es donde va a estar la magia, esta magia de la hipertrofia, ¿vale? Para que hablemos de salud, lo que tiene que haber sobre todo es también contexto de cómo no solo ganar músculo, y la hipertrofia también es, en el menor espacio posible, tener la mayor energía posible de cara a un movimiento funcional, ¿vale? El cuerpo siempre va a intentar, digamos, que esta masa muscular sea la mínima, ¿vale? Porque evolutivamente siempre teníamos como una especie de fuente de energía que por evolución y por sobrevivir, como había escasos recursos, lo que hacíamos era acumular en poco espacio, por eso la grasa, que hablamos en la clase de pérdida de grasa, la grasa abunda porque el cuerpo le interesa tener grasa, porque es una fuente de energía muy buena que acumula muchas calorías y nos permite vivir. Pues en la masa muscular, sin embargo, no nos va a dar tanta energía, pero sí nos va a dar funcionalidad, ¿vale? Entonces ya entendemos un poco la diferencia entre grasa y músculo, ¿vale? Si somos funcionales, el cuerpo abulta el apartado muscular, y si no somos funcionales, el cuerpo decide acumular la grasa porque siempre va a ser útil. ¿Qué va a hacer con el músculo? Al revés, intentar siempre que esté baja si no la usamos. Por eso estamos obligados a movernos, por eso estamos obligados a que haya un estímulo constante y en mejora, ¿vale? Esto es lo que va a marcar los patrones de la hipertrofia, ¿vale? Si no hay hipertrofia, no tenemos músculo. Si nos quedamos cortos de músculo, ocurre todo esto que os he dicho, ¿vale? Entonces, bueno,
Para que haya un desarrollo muscular súper clave y el rey de, digamos, la hipertrofia va a ser la tensión mecánica. ¿Qué quiere decir esto? Pues esto quiere decir que cuando cogemos una carga, el tiempo que va a estar esta carga afectando nuestras fibras, va a haber un desgaste, pero para que haya un desarrollo muscular, si venimos desadaptados y nunca hemos hecho cualquier tipo de movimiento nuevo o más allá de lo que hayamos hecho anteriormente, va a romper ese umbral, va a tener una tensión suficiente y va a haber una hipertrofia. ¿Vale? ¿Qué ocurre cuando de repente ya hemos adaptado a un movimiento? Cuando ya de ese movimiento de repente ya lo hemos pasado y estamos estancados. Ese mítico me quedo en el mismo peso o cada semana hago lo mismo sin intención. Pues lo que ocurre es que no empieza a haber esa tensión mecánica y no hay ese estrés metabólico. El estrés metabólico el cuerpo se ha adaptado a ello. ¿Vale? Cuando tú tenías que, como dije en la clase, de lanzar una lanza antiguamente, si entendemos evolutivamente, la fuerza para atravesar a ese mamut o lo que fuera, tenía que ir desarrollándose semanalmente en una sobrecarga progresiva. Esto lo que quiere decir es que si cogemos una carga hoy, la movemos a ciertas repeticiones, que siempre nos movemos en repeticiones de rangos de hipertrofia, y no sobrepasamos o bien una adaptación, o bien una carga mayor, carga progresiva, o alguna repetición mejor, ¿vale? No hay este cambio, ¿vale? Entonces, este estrés metabólico se va a basar 100% en que haya esto. Si cojo ahora mismo y no hay daño muscular, lo máximo que puede pasar es que tú te mantengas. Todos estamos aquí o bien para saber un poco cómo entrenar, para saber cómo ganar músculo, y muchos estamos para romper ese umbral de mejora diaria, porque al final cada año, cuanta mayor masa muscular, ganar un poco de músculo, lo digo así, parece que de repente, nada, de un año a otro tengo un hombro enorme, ¿no? Esto es mucho más lento, el desarrollo muscular es muy lento, progresivo, y lo que os digo, a nivel fibras, para que sea funcional y para que el cuerpo se va a intentar que no haya mucha capacidad de músculo y que esté compacto, ¿vale? Por eso pues, los escaladores también son finitos, pero tienen mucha fuerza de agarre, siempre el cuerpo va a adaptarse a que sea lo más compacto, pequeño. Si estas fibras, que son diferentes, hablaremos de fibras tipo 1 y tipo 2, lo pongo sin dar mucho la chapa, pero estas fibras lo que van a marcar la diferencia son fibras que aguantan a nivel resistencia y fibras que activan a nivel velocidad, ¿vale? Entonces, para tú tener que romper esas fibras, tienes que de alguna forma u otra trabajarlas todas, ¿vale? Y todas estas fibras no se pueden trabajar si no hay intensidad, ¿vale? Yo os he puesto por aquí lo que vienen siendo los principios básicos de la hipertrofia, que ya no solamente esto, que esto es el rey, ¿vale? La tensión mecánica ahora lo desarrollamos un poco más, el estrés metabólico y el daño muscular, pero el estímulo, el fallo, la carga y el volumen van a marcar mucho esa intensidad de la que yo soy muy pesado en el equipo y siempre hablo de intensidad. ¿Por qué? Porque si no hago esto yo de repente no tengo cambios, ¿vale? Yo al final me dedico a esto, necesito que la gente tenga algo. Para que tú pierdas grasa vas a tener que primero tener una masa muscular suficiente que queme. Si yo de repente quiero que alguien diga, oye, estoy bien este verano o lo que sea, necesito que esa persona esté haciendo estos principios en su momento de entrenamiento, ¿vale? Teniendo en cuenta, obviamente, el apartado de la nutrición, que también es muy importante, pero no vamos a hablar hoy porque si no es muy extenso y ya la hemos dado de hecho un poco, ¿vale? Entonces, ahora todo esto está muy bien, plasmado en la pizarra, pero llega un punto en el que dices, vale, tú te encuentras aquí, vienes al gimnasio y te estancas en algún movimiento, o no lo sabes hacer bien, o lo haces a medias, o te molesta algo, etcétera, ¿vale? Ahí entra ya un poco el apartado, digamos, técnico, que es sobre todo donde me encargo yo de revisar, por eso soy tan pesado también con los vídeos, que no cuesta nada, que a día de hoy ya estamos en un ecosistema de salud en el que grabarse no es por hacerse el flipado, ¿vale? Lo digo porque también hay generaciones ahí que yo sé que da miedo y que me lo decís en las revisiones, pero este vídeo va a poder orientar, y ahora veréis que a nivel técnico yo me fije en qué está fallando, ¿vale? Porque todos estos patrones de movimiento dependen mucho de nuestra fisiología. Si yo os dijera que esto es así y esto le vale a él, al otro, todos podríamos usar la misma rutina, pero luego está el principio de individualización. ¿Qué quiere decir esto? Que cada persona es un mundo, cada persona tiene unas articulaciones más largas, más cortas, rangos de movimiento. Me decían por allí antes que bueno, estaban operados de rodilla, del menisco y no tienen un rango de movimiento. ¿Cómo jugar con esto? Pues es complejo, ¿vale? Hay que ser muy friki para que sepas 100% qué hacer o interiorizar mucho todo lo que haces y llevarlo a la práctica y ver sensaciones y ver feedback y ver qué ocurre, ¿vale? Todo esto yo me he encargado durante años de hacerlo conmigo, con mis clientes, tener mucha información y poder compactarla en muchos principios de individualización para poder orientar y decir, por aquí, ¿vale? Yo esto sé que es complejo, pero si esto lo interiorizamos, ciertas cosas que de repente estoy haciendo en la práctica, resumidas cuentas, en una serie podemos sacarle partido y decir, ostras, está funcionando, ¿vale? Es muy complejo llegar a explicarlo, pero lo estoy intentando, no sé si me entiende. ¿Alguien tiene dudas? ¿Está todo más o menos claro? Estáis muy callados. Vale, pues nada, vamos a ir al meollo, ¿vale? Que esto es un poco complejo sobre todo de explicar, pero con que me entendáis que al final tensión mecánica, estrés metabólico y daño muscular se dan durante una serie, ¿vale? Cuando hacemos un conjunto de series, imaginaros, semanalmente
10 series, por ejemplo, de bíceps, porque os he mandado un curl de bíceps con no sé qué, un martillo, un tal, acumula un volumen. ¿Qué quiere decir esto? Que es la cantidad, ¿vale? El estímulo, el cómo, la calidad. Esto es la calidad de las repeticiones, la calidad de cada serie, la calidad de cómo acumulamos todo esto. Todo esto lo empezamos a incorporar. Si todas las series que se intenta hemos fallado o nos hemos acercado a un RIR, que siempre va a ser más o menos entre lo ideal, ¿vale? A nivel principio de hipertrofia. 1-3 antes del fallo, RIR a muchos dirán, ¿qué es esto, no? RIR. RIR es básicamente una escala de cómo se mide la intensidad. Si yo de repente he hecho, imaginaos, 10 repeticiones, ¿vale? Y de repente llego y la 11 no sale, y lo estoy intentando todo y fallo, he llegado al fallo, probablemente el principio de adaptación depende mucho si es un RIR 1, 2 o 3, eso ya es un poco psicológico, porque si ese día estamos cansados, igual lo hemos visto como un RIR 0, pero en realidad a lo mejor puede llegar a ser un RIR 3, es decir, esa variabilidad depende mucho de el lado cognitivo, cómo estemos de enfocados, cómo estemos de energía, cómo esté el músculo de cargado de glucógeno, si es el primer ejercicio, si es el último, hay 1000 parámetros que esto indican, pero si los resumimos a que, por ejemplo, en cada serie yo me concentré en que no hay nada más allá, es decir, estoy yo ahora con mi serie, yo ahora con la siguiente repetición, estamos en la 11 y de repente me mentalizo y me pongo positivo ya de cada uno sus cosas, yo recomiendo pues una canción que te motive y tal, de repente hay algo que esa repetición a lo mejor ese día sí que la sacas. ¿Qué está pasando? Que realmente esa serie probablemente fuera la última repetición que hicieras, otra más no salía ni de coña y estamos perfectamente encajados en el principio que acumula todo esto que os he puesto en esta línea de aquí, ¿vale? Que es intensidad, que es la reina, ¿vale? Esta intensidad se marca en todo esto. Si no hacemos estas cosas de la última repe, de ser esforzarnos cada día, aprender a que el movimiento tiene unos parámetros de técnica, ¿vale? O sea, se puede llegar a esa intensidad bajo una técnica mala, con riesgos de involucrar otros músculos y con lo cual no reclutar todas las fibras, o incluso de lesión o compensar, ¿vale? Por eso, al final, todo este apartado de entrenamiento, los expertos en salud o los expertos en entrenamiento, es interesante que haya una guía de que digas, oye, yo no sé si estoy haciendo esto, yo entiendo que no todos lo sabemos, por mucho que nos informemos, algo nos falla. Yo, hasta casi a día de hoy, he seguido informándome de gente que me daba técnicas a nivel biomecánica mucho más allá de cómo estabilizar un movimiento para sacar el máximo partido, porque ya llega un punto en el que esto que estoy hablando de estancarse es muy común. Todo el mundo se estanca y hay que romper esas barreras con conocimiento o con estrategia, que ahí es donde entraría yo con muchos de mis clientes, que para eso estoy, ¿vale? Entonces, esta estrategia va más allá y yo sé que ahora mismo de repente ostras, yo venía a entrenar y a levantar unas pesas, hay mucho más allá y bueno, esto es lo bonito de la biología y lo bonito de este mundo, que yo creo que a mí me flipa y sé que puede ser un poco coñazo, pero es una pasada, ¿vale? Porque al final todas estas cosas dependen mucho del lado cognitivo, dependen un poco también de cómo nos sintamos, depende de mejorar cada día y al final acumulas una serie de circunstancias que te hacen pues un desarrollo incluso personal, ¿vale? Porque al final es una constancia, te dan unos principios que son interesantes, ¿vale? Así que bueno, un poquito más de detalle, ¿vale? Como veis, el grupo muscular, hay un daño, hay una síntesis proteica, que ¿alguien sabe qué es esto? Vale, más o menos por ahí. La síntesis proteica, a partir de aminoácidos, recupera esto. ¿Qué ocurre? Nada habría, porque yo estoy hablando de intensidad, os estoy hablando de esfuerzo, estoy hablando de darlo todo, pero como todo, en la dosis está el veneno. Por entrenar más y por llegar más al fallo y por intensidad exagerada, ¿es mejor? ¿Por qué? Porque hay un punto adecuado en cada persona en el que ahora vais a empezar a hilar un poco el por qué he empezado a hablar, ¿vale? El sistema nervioso también se fatiga, ¿vale? Un músculo falla, un músculo rompe fibras, un músculo no está preparado para luego volver a hacerlo, porque está dañado y tiene riesgo de lesión si lo sobreestimulas, ¿vale? Si encima le metes un factor que es el sistema nervioso y lo destrozas porque has hecho un ejercicio muy potente de primeras y tu sistema nervioso está mandándole señales al músculo de estoy un poco dañado, no podemos activarlo todo, no podemos activar todas las fibras, y el músculo sin embargo sí que dice no, que voy a levantar este peso, pum, de repente puede petar porque a lo mejor se nos desactivan todas las fibras a la vez por el sistema nervioso, por un fallo y ha habido desgarre de muscular, ¿vale? Empezamos a hilar un poco el por qué pasan las lesiones, ¿no? ¿Qué ocurre cuando de repente pienso que soy el más fuerte y el que más levanta peso y el que no sé qué? Pues que probablemente estemos rompiendo mucho este esquema y nos estemos yendo más a un fallo nervioso, a un fallo muscular, a un desajuste a nivel descanso, a una recuperación. Esto es complejo de medir y si lo hicierais todo perfecto, cosa que yo no me baso, por ejemplo, en mis asesorías, no llevo a culturistas, no me baso en eso, pero si lo hiciéramos todo perfecto, podríamos medir un poco más el cuando alguien necesita un descanso, etc. ¿Qué ocurre? Volviendo un poquito atrás y a la realidad, la gente normal que quiere cuidarse y entrenar no llega a esos rangos casi de intensidad tan elevada, tan jugar con el fallo,
todas las series súper bien, con una intensidad de 10, con un estímulo perfecto, con una carga progresiva y estoy así, pues probablemente no rompáis ese umbral porque primero ya nos cuesta llegar aquí, de primeras. Segundo, la carga probablemente, a no ser que ya llevemos un tiempo, que esto pasa con muchos de mis clientes, perfecto, porque lo conseguimos, lo llegamos a conseguir las revisiones, de decir, oye, serie de 10, pero si no llegamos a este fallo, la carga además no es adecuada, probablemente pudiéramos un poco más, el volumen de repente se nos ha quedado relativamente corto, aunque yo lo haya medido para que esté ajustado, no ha habido intensidad, el volumen ya se queda corto. Esa persona a un rango de intensidad bajito podría tener más volumen, ¿por qué? Porque no va a tener riesgo de lesión, porque probablemente un poquito más de estímulo incluso le favorezca, pero ahí es difícil porque lo que habría que hacer es interiorizar que lo que hay que hacer es trabajar con intensidad. Si todos me trabajáis con intensidad es mucho más fácil. ¿Entendido? Vale. Entonces, este estímulo equivale a todo esto. Si de repente jugamos con intensidad, hay un buen estímulo. ¿Qué hay? Una tensión mecánica. Hablamos de esto. ¿Yo sabéis que me baso mucho para que esto ocurra? Pues luego hay estrategias. Una de las cosas que hacen que ocurra es el tiempo bajo tensión a nivel control, ¿vale? Porque todo lo que es un patrón de movimiento, imaginaos un curl de bíceps, como estamos ahí hablando, tiene un ROM, que se llama, ¿vale? Que es un rango de recorrido. Imaginaros que mi rango de recorrido, porque me he pasado de peso y porque pienso que puedo, me quedo aquí y digo, ya no voy a bajarlo del todo. Pero si, sin embargo, lo estiramos del todo, el músculo trabaja por estiramiento y acortamiento. Todas las fibras hacen así, ¿vale? Esto que veis aquí, si lo desglosamos, lo desglosamos, lo desglosamos, lo desglosamos infinitamente, hay una fibra, bueno, hay una proteína, tiene miosina que se llaman, que hacen esto, ¿vale? Por eso los músculos, cuando hay muchas haciendo a la vez, de repente hay una congestión. Cuando se me agarrota un músculo, un bíceps, es porque de repente un acto involuntario del sistema nervioso, ¿vale? Porque está ahí como, esto me pasa, hace y se me sube. De repente se me ha quedado pillado, ¿vale? Porque hay un fallo ahí. Pero bueno, sin ir tampoco tan lejos, porque no hace falta, con que entendamos que el músculo se estira, se contrae, se estira, se contrae, para reclutar todas estas fibras y que haya estímulo, necesitamos acercarnos a ese rango de repeticiones que esté muy cerca del fallo, tan cerca del fallo, que hayamos reclutado todas las fibras que existen, que son millones, de diferentes tipos encima, o sea, fijaos si es complejo, que unas activan antes, unas están aguantando y otras están ya en modo las supervivientes. Cuando de repente ya hemos trabajado todas, hay un daño suficiente muscular en las que a nivel, digamos, dentro de la célula, hay un tipo de desarrollo, la hipertrofia puede ser mayor cantidad de células, que esto en los humanos no pasa mucho, o mayor desarrollo de las células. Una bomba por ahí, vale. Mira, a ver, baja por si acaso, ahí. El que puede ocurrir con las células, que al final haya más células, que esto no pasa, por los estudios que hay actualmente no suele pasar en los humanos, que haya mayor cantidad de células, sino que las células hipertrofien, es decir, como su nombre indica, abulten más. ¿Qué ocurre con la creatina? Ese famoso suplemento, no voy a hablar aquí mucho de suplementos porque es imposible hablar de todos, pero famoso suplemento que es muy útil. ¿Por qué? Dentro de lo que es el plasma y lo que es esta, digamos, cantidad de agua, porque cada molécula de, digamos, todo esto funciona con una energía, ¿vale? Si nos vamos más allá, una energía de, digamos, ATP, que sería como ese azúcar, para resumidas cuentas, cada molécula de azúcar tiene que tener una molécula de agua, ¿vale? Entonces, bueno, varias moléculas de agua. Entonces, esa cantidad de creatina lo que hace es que haya más espacio para acumular más agua, entre comillas cuentas, ¿vale? Un poquito más de energía. Entonces, esa creatina lo que os hace es dar más volumen y más energía rápida para ese tipo de fibras de actividad fuerte, porque la fuerza es una actividad de rapidez, ¿vale? Es como un impulso rápido, no es como correr que nos tiramos horas haciendo músculo muchas veces, ¿vale? Es como un poco más de intensidad, sobre todo en rangos más o menos que todos queremos saber aquí. ¿A cuántas repes voy? Según la ciencia ahora mismo, a nivel hipertrofia, da igual que hagas 6 repeticiones, 5 o 6 repeticiones bien hechas, digamos, a nivel hipertrofia, que 20-25. Con que nos acerquemos al fallo, a eso que estaba hablando, es, digamos, suficiente. Eso es lo que dice ahora mismo la ciencia, ¿vale? Y bueno, y por la experiencia os lo digo que también. ¿Por qué? Porque la importancia es jugar con ese rango de repeticiones para saber si yo 25 me va a matar a nivel cognitivo y a nivel fatiga de y acabo hasta las narices de que este ejercicio sean 25 repes, a lo mejor es mejor compensarlas en más carga, acercarme al fallo con menos repeticiones, jugando, hilando fino con los rangos de movimiento y con lo que viene siendo cada ejercicio. Si este ejercicio lo seleccionamos bien y a la persona le es cómodo y tiene una adherencia, que esto es muy importante, que me guste, yo por eso pregunto, ¿te está mandando la planificación? ¿Estás a gusto con ella? ¿Sientes que progresas? Tal, es importantísimo el lado de adherencia, porque somos una gente normal que no nos obsesionamos con esto, no somos culturistas. Entonces, si yo tengo una adherencia y estoy haciendo esto repetidas veces, porque quieras o no, el momento de la decisión de voy al gimnasio o no, la hago, el hecho ya de venir, puedo acercarme a que lleguemos a este punto. ¿Qué ocurre? Que venir a hacer un poco unas cosas, que ya os digo una cosa, y esto es importante y punto a Daniela.
venir a moverse, cualquier cosa que sea, aunque no sea bajo intensidad, ya es salud mental, es apostar por el movimiento y no obsesionarse, que esto, a ver, yo sé que se puede sacar de contexto muchas cosas, ¿vale? Yo estoy hablando a nivel hilando fino, del hilo, hilando fino, ¿vale? Podéis escucharme y podéis aplicarlo sin obsesión, por favor. De todas formas, yo me he encargado de que ese lado, a nivel obsesión o a nivel cualquier problema con el tema, porque hay alguien que pueda tener un problema con obsesión con el gimnasio, obsesión con la grasa, obsesión con cómo estoy ahora, obsesión con 1000 cosas. Entonces yo creo que ese lado a mí se me escapa como para estar atendiendo a todo esto a la vez que ocupo problemas que puedan tener alguien a nivel mental, ¿vale? Entonces creo que un profesional, es mejor que se encargue de esto. Entonces, perdona que se me va. Veis que es complejo, ¿eh? Al final no sé cómo, pero bueno, está medio saliendo. ¿Me estáis entendiendo bien? Vale, de aquí a nada vamos a la práctica, que yo sé que esto es un poco chapa, pero si tenemos esto en cuenta, de repente os digo cómo hacer un bíceps bien, un pull de bíceps, que es con lo que quiero que os quedéis también, ¿vale? ¿Qué ocurre con esto? Si de repente hay un fallo muscular, luego va a haber una síntesis proteica, que me han dicho por ahí algo de proteínas, ¿cierto? Aminoácidos, muy bien. Los aminoácidos, una proteína es algo más complejo y un aminoácido es como se llama cada aminoácido de los que compone la proteína. O sea, todo se puede llegar a hacer más pequeño casi siempre. Entonces, ¿cómo recuperamos tejido? Con proteínas. ¿Pero tomar más proteína me va a dar más músculo? No por ello. Hay que hacer estímulo, tiene que haber una alimentación suficiente, tiene que haber también una energía como los hidratos, que no pasan nada en la noche. ¿Para qué? Para rendir por el día siguiente, porque si quiero ir al fallo, ¿cómo voy a estar? Se puede también con grasas, pero bueno, que el hidrato es una fuente muy fácil de absorber y el cuerpo la usa muy cómodamente, ese pan, que a Anabel le gusta un montón y está en el equipo y ha perdido grasa comiendo pan, mucho pan, no pasa nada, ¿vale? Como veis hay 1000 cosas, ¿no? Están las dudas, yo sé que es duda, yo esto lo he hecho para resolver esas dudas de pero ¿cómo pan por la noche engordo? ¿Hago este ejercicio con andar repesago? Esas cosas son como muy comunes, que unos tienen una duda de porque acaba de empezar y otros tienen dudas mucho más allá, por eso también voy un poco más allá, ¿vale? Hay un chaval que lleva conmigo, que se llama Alex, que está por allí, que se ha puesto enorme y entrena conmigo y a veces me pica porque entrena mejor que yo y está en ese punto de, oye, vamos a hilar fino, Alex, ¿no? Pues cada uno con su movida. Entonces, si nos cogemos, y ya resumido y nos vamos para allá, ¿vale? Si cogemos y tenemos una tensión suficiente, que yo aquí pongo siempre 3, se nos va, 3-4 segundos de excéntrica, que soy muy pesado con esto, ¿a que sí? Yo lo sé. Y os digo, bájalo lento en los vídeos, no corras, no te dejes caer. ¿Qué es la excéntrica? La excéntrica, ¿sabéis lo que es? ¿Alguien no? Ah, seguro que algunos sí. Seguro que algunos sí. Mucho lista hay aquí, ¿eh? Vale, la concéntrica es la fase que os he dicho de contracción y la excéntrica es la fase en la que dejamos la negativa, digamos, que también se llama, ¿vale? La negativa, que es como esa fase en la que dejamos estirar el músculo a un rango completo. Antes he hablado del rango y no he acabado. El rango es básicamente que el ROM, que lleguemos a estirar del todo, ¿vale? Y que, bueno, de estirar no, que toda la articulación nos permita el rango perfecto para que el músculo, pues como veis aquí ya no se puede más, este sería el rango completo y rango final, ¿vale? Hay veces que hay grupos musculares que ya miraremos en patrones de movimiento que no por más flexión, no por más tal, están mejor estimulados. Pero sí que si no nos quedamos a medias en una prensa y aprendemos a trabajar la movilidad, que luego esto ya es otro tema, ¿no? La movilidad de cada uno, el cómo se trabaja, cómo se calienta, 1000 cosas. Si lo hacemos bien bajo un rango, tenemos todas las fibras reclutadas, porque si no, hemos hablado de fibras y de estímulo. Pero si yo hay unas fibras que en vez de aquí, me quedo aquí, las bajo hasta aquí, pues aquí habrá unas fibras que también se activan, ¿no? Que tienen su función, las de abajo, las de arriba, las de al final. Entonces todas esas fibras se reclutan y con lo cual mayor hipertrofia. Lo ideal aquí, como se os ha hablado a nivel evolutivo y por eso he puesto en el contexto, es que cuanto menos tengamos que hacer, mayor partido le saquemos. El equilibrio, ¿vale? El equilibrio perfecto. ¿Qué quiere decir? Que es nuestro sistema, nuestro cuerpo, va a preferir que tú hagas menos, que te canses menos, que tengas que gastar menos calorías por forma evolutiva para conseguir lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a ser? Listos y estratégicos a no machacarnos, perder tiempo de nuestro día para otras cosas mejores, que hacerlo compacto y en el momento en el que tengamos que estar, sacarle partido. Ese es un poco el tema de lo que quiero y que aprovechéis tiempo, que no perdáis, que os ahorréis años de gimnasio aquí, de progresar en menos años de trabajo, más calidad, mayor desarrollo, mejores cosas y más tiempo para otras cosas, en resumidas cuentas, ¿vale? Entonces, a ver, tensión mecánica, ¿vale? Es ese tiempo en el que el cuerpo recibe, porque el cuerpo trabaja por estímulo. Si recopilamos un poco todo lo que os he dicho biológico, la fibra necesita una terminación nerviosa que conecte con ese movimiento. Para yo mover el bíceps tiene que haber una señal del cerebro. Si yo estoy concentrado en moverlo y llegar a ese rango de movimiento, hay una tensión mecánica. El tiempo más o menos bajo tensión se va a sumar
a la capacidad que tenemos de estar con ese peso, con esa tensión externa, con esa carga externa, tanto tiempo suficiente como para que haya cada vez mayor tensión mecánica, ¿vale? Entonces, cuando ya hay un daño, volvemos a lo de la síntesis, esa recuperación es súper importante y hemos dicho que pasarnos de intensidad lo que supone es que al final haya una especie de que el cuerpo reclute toda la energía que tiene, todo lo que hemos comido, diga, vale, esto es para lo otro, esto es para mi corazón, que también está latiendo y necesita ciertas proteínas, y estas proteínas suficientes que me sobran van para el músculo, porque había un daño. Cuando he recuperado esa fase de síntesis proteica que se llama, que ahí está la parte hipertrófica, que es anabolismo, ¿vale? Los anabólicos se llaman, ¿no? Que es un anabólico, es algo que hace que esté el estímulo suficiente a nivel, digamos, hormonal, que haya suficiente hormona que diga, meter músculo, primero, prioridad, músculo aquí, que me interesa, desarrollo muscular. Para que todo eso se dé, tiene que haber una nutrición adecuada, que haya unos sobrantes que estén específicos para la recuperación, y después de la recuperación muscular, ya, si sobra un poquito, metemos el anabólico y la hipertrofia, es decir, ya he recuperado primero, primero recuperar, y luego ya, ¿qué cogemos y hacemos? Le meto un poco más, porque me hacía falta y necesito adaptación. ¿Qué quiere decir eso? Que de repente yo, la semana que viene, como le he metido unas cuantas, resumidas cuentas, cantidad de proteína extra, voy a estar un pelín más fuerte, porque encima me he adaptado y tengo un poco de músculo más, hipertrofia, lo estamos consiguiendo, ¿ok? Es complejo esto, ¿eh? Todo para estar un poco más fuertes. Vale, creo que hasta aquí bien, porque luego ya lo demás es un poco más técnico. Si entendemos esto, tenemos una parte muy clara. Y al final, si lo resumimos y lo llevamos un poco a realmente la práctica, es, joder, me quedan 3 repes, voy a darlo con todo. Y si saco la cuarta hoy, de puta madre. Fin. ¿Vale? Sí. Resumidas cuentas. Vamos a hacer un cambio de plano, porque ahora yo creo que viene interesante y hay muchos, tanto clientes como no, que podáis tener cierta pregunta con un ejercicio. Primero voy a llevar esto para daros unas explicaciones con los patrones de movimiento para que entendamos el cómo adaptar ciertos movimientos aquí, en este búnker, o en otro gimnasio, o medio de vacaciones, y cómo lo hago para hacerlo en casa, o cómo lo hago para esta máquina, que no la tenía, la tengo mal en la plani, tío, no la tengo. ¿Qué podemos hacer para que vosotros también seáis autodidactas y entendamos que una cosa se puede cambiar por otra y el estímulo es el mismo? Porque el cuerpo no entiende de máquinas, no entiende de ejercicios, no entiende de series, no entiende de repes, entiende de tensión mecánica. Eso es un estímulo nervioso que le dice, oye, necesito más, fin. Entonces, si entendemos que el cuerpo no lo ve, no tiene ojos, el cuerpo recibe. ¿Cómo hay que darle estímulo al cuerpo? Tirando fuerte. Vamos para allá. Y yo una cosa que le he dado muchas vueltas durante toda la etapa de entrenador online era, pues, más que en los casos de éxito que me relajan, que bien, está contento, está bien, pero porque está bien, sobre todo aquí. Yo no porque no me baso en está bien físicamente. Obviamente quiero y hilo y yo habéis visto que, bueno, controlo para que eso pase, pero si no está bien de aquí, suele haber un fracaso. Pero un fracaso no a nivel visual, sino un fracaso a nivel dejarlo todo. O que me cueste. Me ha pasado mucho con clientes que se han ido, no han estado óptimamente bien, a lo mejor, no digo psicológicamente, pero no han estado bien a nivel, no han captado, no han evolucionado, no se han motivado, que muchas veces la motivación es lo que nos mueve. Luego ya, pues si nos metemos un poco en nuestra persona y damos un hincapié en, oye, ¿dónde quiero estar? ¿Cuánto voy a ponerle de energía? ¿A dónde quiero ir o no? Marca mucha diferencia entre un caso de éxito o no, pero yo ahí no puedo entrar. Y esa persona, yo hago lo que puedo, muchas veces a lo mejor no ha estado en la ocasión y luego ha vuelto. Y ha dicho, ahora sí, ahora estoy bien, ahora es el momento. ¿Vale? Estemos bien o estemos mal, tenéis mi apoyo y os intentaré ayudar, ¿vale? Entonces, todo este entorno en el que si no estamos mal a nivel social, no estamos mal a nivel estrés, porque luego a día de hoy pues los trabajos o el entorno en el que estamos es muy comparativo, pueden ser mil factores que nos hagan de repente estar estresados todo el día, que es uno de los mayores problemas que hay ahora a nivel pues de salud, porque el estrés crónico mata. Y este estrés crónico le daré mucha importancia, intentaré que Daniela también hable mucho de ello el día de mañana con clips y que os ayude. Es difícil ahora de explicar, pero el estrés es positivo y el cómo lo reducimos es positivo también. Entonces, ese equilibrio, como hemos hablado antes, en el veneno está la dosis. Bueno, la dosis está el veneno, ¿no? Sí. Es clave. ¿Por qué? Porque si de repente mi entorno
hormonal, porque al final no vamos con hormonas, sobre todo las mujeres, por eso también os hablo de la fuerza, porque la fuerza desprende el músculo, más allá de movimientos y de proteínas, tiene un factor que desprende hormonas de felicidad, por eso entrenamos y nos sentimos guay, estamos mejor cuando salgo que cuando estoy, que cuando venía, no tenía ganas y de repente qué bien se me ha hecho mi día, coño, qué bien me siento, me he sentido capaz de hacer un entreno que mi cabeza me está diciendo que hoy no, que hoy preferías otra cosa, un hábito no saludable, porque a día de hoy nos levantamos con elección, y este libre albedrío nos puede hacer acabar muy mal o estar mejorando. Ojo, no perfecto es mejor, pero ciertas cosas desde el día, desde que elegimos, desde que nos levantamos, cómo voy a empezar el día, qué voy a hacer lo primero, qué pantalla voy a abrir o qué sol voy a mirar, qué desayuno me voy a hacer o qué sobras voy a coger o tal, todo eso marca una diferencia en dónde llegamos. Y al final estamos muchos aquí porque queremos saber qué hipertrofia nos haga estar más fuerte, como he dicho. El resumen general es quiero estar bien y este verano se acerca, ¿no? Pero el entorno social y todo lo que os digo a nivel estrés, si hay un entorno en el que nuestras hormonas negativas, que las llamaremos así, ¿vale? Todas tienen un porqué, las llamaremos hormonas negativas porque igual no nos están afectando bien. Son hormonas que están ahí para algo, pero las tenemos que regular. Hábitos saludables, por eso somos tan pesados y por eso es tan fácil también venderse en redes, ¿no? Que hay mucha gente pues vendiendo quizá humo, simplemente tiene el concepto y ya con eso vale. Hábitos saludables, que también está un poco el concepto raro, ¿no? Estamos como, ¿es mejor hacer esto o lo otro? Es que hay uno que hace tal y otro no. Y uno come esto y el otro tampoco. Tener un equilibrio y no os baséis en un extremo. Si hay un extremo, huir un poco, porque nadie sabe nada. Yo sé menos que muchos, ¿vale? Entonces el no saber me ayuda a saber. Esto es muy importante, porque el equilibrio, el cómo yo me experimento, cómo pruebo, cómo veo, cómo afecta y tal más, es más importante que lo tengo claro y lo voy a hacer y esto es lo único, ¿vale? Entonces, lo que os hablaba, las hormonas nos mueven, ¿vale? Y si yo tengo un entorno en que mis hormonas no afectan positivamente a esta hipertrofia, va a ser muy difícil que, aunque lo haga perfecto, como os he dicho, está la intensidad, está el rango de movimiento, tío, Mario, es que hago esto, hago todo bien y no sé qué, y entreno y lo doy todo, igual hay algo que no está encajando bien y de repente estás estancadísimo porque esta hormona del estrés, ¿vale? Nos puede llegar a hacer, ¿cómo se llamaba, Daniela, la hormona del estrés? El cortisol. Lo hemos escuchado mucho. El cortisol es clave, nos mantiene vivos. Nos mantiene vivos. Sin él no vivimos. No hay que eliminarlo, hay que equilibrarlo. Este cortisol se regula, yo me voy a basar en lo que por lo menos sé, se regula aquí. Se regula entrenando, se regula durmiendo bien, el descanso. Si yo no, el proceso anabólico, cuando se desarrollan estas hormonas que nos hacen desarrollar todo lo que os he dicho, son por la noche, no pasa durante el día. Si yo he tenido un día de mierda, estoy estresado y cojo y me pongo con una pantalla y mañana me levanto pronto y he dormido lo suficiente, tu cuerpo no va a elegir ganar músculo. Va a elegir probablemente muchas toxinas que tengamos malas, eliminarlas, limpiar y venga, que hay otro día, a por otra cosa. Entonces, bueno, si regulamos todo, hábitos saludables, buena alimentación, buen entorno, lado psicosocial, etcétera, lo combinamos todo, joder, es una maravilla la vida. Cuando está todo eso, de repente, qué fuerte estoy, qué guay, no tengo tanta grasa porque de repente he hecho muchas cosas bien, he entrenado suficiente, iba a ir más, pero, coño, hoy tengo una barbacoa, prefiero la barbacoa porque hace mucho que no veo a este amigo. ¿Me voy a llevar el tupper? No, porque sé ser equilibrado y sé que llevo toda la semana haciendo ciertas cosas bien que me han hecho que luego esta decisión no es mala, es una decisión positiva. ¿Por qué es positiva? Porque no hay que hacerlo al 100%, porque los extremos no son buenos, eso nos lleva a un entorno de obsesión. Cuando he hecho todo bien, parece que, oye Mario, he hecho todo bien. Muy mal. Muy mal, tío. ¿Has tenido algo que te hayas eliminado? No, no, ha sido porque me ha encajado que lo he hecho todo bien, de lujo. ¿Me explico? Vale. Os dije que iba a moverme y al final hablo. Patrones de movimiento, ¿vale? ¿Lo habéis entendido, no? Sí. Creo que ha quedado un poco claro. Si de ahí empezamos a construir nuestro día a día, cada uno tenemos nuestros problemas, cada uno tenemos nuestra situación, cada uno tenemos el tiempo que tenemos. No sois yo. Mucha gente ve a influencers a día de hoy, que es muy fácil lo que digo, compararse, joder, este cabrón cómo ha mejorado un año, no sé qué, no sabemos nada, ni la química que pueda llegar a estar usando esa persona, ni la IA que ha podido incorporar en una foto, ni el tiempo que tiene para dedicarle. Tenemos que saber nuestros límites y de ahí actuar, desde lo más abajo, ¿vale? Es que eso es muy importante, es que eso es lo que me lleva al fracaso en mis clientes, no el que no haya llegado al fallo. ¿Me explico? Es muy importante. Entonces, voy a ver agua.
Y vamos a otro tema, vamos a cambiar un poco ya de rol, ¿vale? Creo que eso os habéis puesto muy serios, lo he visto. Interiorizamos y vamos a lo bonito, que a mí me mola mucho entrenar. Lo llevo haciendo muchos años, diría que va a entrar, yo creo que va a hacer 27, no, 28, va a hacer 28. Empecé más o menos con 17, 18, llevo 10 años entrenando. No solo como ahora, empecé con, bueno, yo llevo haciendo deporte muchos años y creo que ese deporte me ha dado ciertas adaptaciones que me han derivado en que luego la fuerza me dé un aspecto visual quizá ya que se haya orientado a una hipertrofia. ¿Por qué? Porque yo me acuerdo que antes de dormir a veces me hacía abdominales, obsesionado con estar fuerte de abdomen y a mí siempre me ha gustado la hipertrofia o los músculos y el estar fuerte. Entonces, esa adaptación repetida ya me ha hecho crear a lo mejor un core fuerte. Yo, por ejemplo, el abdomen no lo trabajo casi nunca, lo hago por salud, pero hay gente que se mata y no tiene esa hipertrofia. Otra cosa que no hemos hablado y me parece súper clave, la genética. Yo hacer todo lo que dice Mario, me va a poner un bíceps como Mario. No. Tus inserciones, tus articulaciones, tu capacidad, tu rango máximo a lo mejor de genética que te pueda permitir eso, va a marcar una diferencia grande, muy grande. Y si entendemos otra vez que no hay que compararse, veremos que a lo mejor este lado anatómico y esta genética va a marcar una dirección. Es decir, yo no soy predominante de abdomen, pues tampoco voy a obsesionarme en hacer solo abdomen para tenerlo si mi abdomen no se va a hipertrofiar por mucho que lo haga. Hay veces que hay que entender que no puedo tener ese abdomen, ¿vale? O la cadera. ¿Qué es la cadera? Es un hueso. No puedo quitarme cadera. Si yo soy una persona, por lo general las chicas tienen ese complejo, ¿no? Mi cadera es así. Ojo, no significa que no te puedas quitar grasa. A lo mejor un desarrollo de masa muscular, un trabajo, te da un bombeo, te da una forma circular de tu cadera que igual no la conocías. Y esa nueva versión es interesante, porque luego le quitas grasa y ¡ostras! ¡Qué trabajazo! Estamos hablando de años, ¿eh? Esto no pasa en meses. Yo desde que pues me he ido desarrollando también a nivel un poco como entrenador online, mi forma de venderlo, porque vender suena un poco mal, sobre todo en España, vender suena mal, pero si vende salud yo ya lo he cogido como un cariño brutal, porque sé que esa persona luego me va a venir pues, con una respuesta, si me hace caso, de, hostia, he cambiado vidas. Entonces me baso en eso para intentar llevar a más gente a eso. Entonces yo ya ofrezco muchas cosas más a largo plazo, intento que la gente entienda un poco de, me comprometo un año, va a pasar un año con ese altibajo, con ahora he tenido un problema, pues yo se lo dejo con mi pareja, me ha pasado no sé qué. En un año da tiempo a readaptarse muy fácil. Cuando yo hacía trimestres era pues algo aleatorio el que alguien me renovara, ¿no? Porque en ese trimestre ha podido pasar 1000 cosas, positivas o negativas. Pero en largo plazo, y en cuanto me conecto con que yo a largo plazo sí que tengo la capacidad de readaptarme, hay más caso de éxito, ¿vale? Entonces, bueno, que sepamos que esto lo digo, no lo digo por nada, sino lo digo porque muchas veces tenemos un objetivo y lo queremos ya, vivimos en el ahora, vivimos en el momento de, me interesa ya, esto es muy lento, muy lento, muy lento. El desarrollo muscular es algo que si no le das ese estímulo, es que es una putada, pero es así, si no das ese estímulo y la siguiente semana has tenido un problema, no sé qué, y la tal, se te incluso va a músculo, que existe el catabolismo. Hemos hablado de anabolismo, de cómo llegar a la hipertrofia, pero también existe al revés. Y esto es muy fácil que pase, porque os he dicho que el cuerpo es evolutivamente funcional y sobre todo es un poco ratilla. Y dice, no te voy a dejar músculo porque me interesa mucho sobrevivir. Antiguamente hacía falta y esto nos daba la vida. Entonces ahora mismo un músculo es caro, muy caro. Yo salgo caro, ¿vale? Yo ahora salgo caro a mi cuerpo porque tengo que comer bastante más para mantener ese músculo, para, como os he dicho, el trabajo luego de fuerza que encima gasta también calorías y demás. Entonces, bueno, sin irme por las ramas, que entendáis que no es fácil, simplemente con que entendáis que no es fácil y que lleva tiempo y que no se puede querer ya y que no se puede querer objetivo ya si no estás dando ese 100%, si me estás dando el 100%, tenemos parámetros de genética, de estado un poco de salud a nivel hormonal, si me está ayudando y favoreciendo, si tengo un entorno que me favorezca esta hipertrofia, si estoy haciendo los deberes bien, obviamente, que en eso se basan un poco mis revisiones, dime cómo duermes, porque ya veis que está el factor descanso, el cómo entrenas, mándame vídeos, quiero saber. ¿Cómo te sientes? ¿Estás feliz? ¿Estás pues, en un problema? Ahora mismo no te voy a exigir si me estás diciendo que estás jodido. Vamos a intentar que de repente pues, se regule todo para que algo que hagas te ayude. Y obviamente yo me puedo basar en la evidencia de que si yo y me haces caso, te voy a ayudar probablemente en otras cosas. Porque esto es la base. Sin obsesión, si lo haces, hay base y tenemos una capacidad de afrontar otros problemas porque ya tenemos una base muy buena, que es mi lado de estoy muy bien ahora y me siento muy guay después de entrenar, o por lo menos he hecho unas cosas que me he cuidado a mí mismo porque somos responsables de nuestro cuidado personal. Me encanta que Daniela hace así, y cada vez que hace eso me siento como check, ¿sabes?
Yo creo que necesitaba a Daniela más que en mi vida. O sea, desde que tengo a Daniela me siento seguro de decir cosas y si no, pues ella me corrige. ¿Vale? Me encantaría que hubiera tiempo para que Daniela pueda salir un rato a hablar, pero creo que no va a haber porque se nos va. Pero bueno, va a estar en mi equipo, va a tener soporte con vosotros. Al que necesite, creo que también ahora las revisiones van a cambiar un poco en el sentido de ciertas preguntas que ella va a saber cómo hacer para que venga una respuesta de que todo esté ok, que a mí me pueda dar el ok, y si no lo hay, Daniela se encarga. Y yo me puedo encargar más de otro lado técnico, que ahora me permite mucho, pues sin que suene mal, no perder el tiempo, porque quieras o no, un problema más allá, hay que ir tan allá, que es mucho tiempo por persona, que no me permite luego estar, pues por eso las revisiones a veces tardo un poco, porque a veces me toca hablar de más, no por un lado técnico, sino por un lado psicosocial, que obviamente voy a estar y voy a seguir siendo yo, pero bueno, creo que es clave y creo que es una apuesta muy guay, estoy muy contento. Venga, perdonadme, es que al final me encanta, estoy a gusto aquí. Patrones de movimiento, ¿qué somos? Funcionales, ¿cómo nos movemos? Articulaciones, rangos de movimiento, movilidad, ¿vale? El que yo baje aquí y me pueda quedar aquí un rato, y eso que me fracturé el tobillo en Australia y no podía ni bajar, ¿eh? Pero el trabajo de movilidad nos permite pues, tener unos rangos de movimiento que sean óptimos para ciertos movimientos. Habrá quien tenga el rango, quien no, eso hay que verlo, y eso ya es más individual, pero si nos basamos en que todo está ok, hay unos rangos de movimiento, hay unos patrones de movimiento que hemos visto, como hemos dicho allí. Patrón de empujes, yo suelo dividir las sesiones de entrenamiento para que haya un volumen suficiente, como hemos hablado de series de etapa, no me voy a enrollar, semanal. Yo os doy una distribución según lo que me dices del tiempo que tienes, ¿no? ¿Correcto? Y en el tiempo que tienes y la capacidad que puedes ir al gimnasio, yo te digo lo que es óptimo para ti, para el desarrollo muscular, ¿vale? Entonces, ¿cómo lo divido normalmente y cómo me gusta y cómo lo hago yo a día de hoy? Yo entreno 4 días a la semana de fuerza. Estoy incorporando ahora un cardio que a veces me da un poco más pereza, no os voy a mentir, pero me sienta muy bien. Estoy haciendo un trabajo de movilidad previo al entrenamiento, que esto también lo tengo muy pautado porque esto nos permite que se adapte esa articulación al... Yo antes era de, pues cuando era un poco más gym bro y tal, de voy a entrenar fuerte y al fallo solo y no sé qué, pero es que la capacidad de cómo los rangos de movimiento nos permitan luego desarrollar el entrenamiento, aparte nos va a mejorar, o sea, es que ese rango de movimiento nos va a hacer que estemos más fuertes. Por ir al meollo a reventarme no voy a mejorar antes. Entonces, patrones de movimiento en función del tema, lo que ocurre es que yo lo divido en empujes, que empujes no solamente pecho, sino que sería todo lo que digamos que aleja de nosotros una carga, o bien nosotros, como sería algo funcional, pues como podría ser, por ejemplo, una flexión, ¿vale? Un empuje, ¿vale? Pues como podría ser una elevación de hombro también, porque eso empuja, digamos que empuja, ¿vale? El movimiento de empujar, de alejar, o el apartado de tracciones, que suele ser esa espalda, bíceps. Bueno, el empuje se compone, digamos, de hombro, menos el hombro posterior, que yo lo oriento y lo considero un poco más de tracciones, ¿vale? El hombro frontal, también un empuje, elevación frontal, un press de militar, ¿vale? Una flexión o un press de pecho, una elevación lateral, todo lo que es este ángulo de trabajo sería como unos empujes, ¿vale? En el apartado de torso. Tracciones, que sería esa división, con permiso, me voy a quitar las zapatillas, que estoy mucho más cómodo. Y además es mucho más importante el uso de estar descalzo, que es muy clave, pues estamos acostumbrados a ir aquí y el desarrollo de los dedos también son articulaciones, ¿vale? Que a mí me gusta, lo bueno de Bunker me gusta también, que nos permite muchas veces descalzarnos, otros gimnasios no. Buscar la salud de los pies va a marcar mucho también una diferencia en cómo luego trabajamos la pierna y demás, ¿vale? Bueno, ahora, eso ya lo sabéis que yo os digo suela plana, simplemente por el hecho de que no haya una colcha y que nos dé estabilidad, ¿vale? Se puede hablar de 1000 cosas hoy, yo sé que es complejo, pero voy a intentar dejar unas cosas explicadas que creo que va a venir muy bien. Empujes, tracciones, ¿cierto? Tracciones lo dividimos en espalda y por lo general bíceps. Y yo, como os he dicho, hombro posterior, pero porque básicamente lo meto, que es un movimiento mucho más fácil porque el hombro posterior conecta muchas veces en movimientos de espalda y trabajan en sinergia, entonces ya lo fatigo. Ya que está empezando a fatigarse, lo termino de fatigar, ¿vale? Hay gente que el hombro pues lo mete en los empujes porque es como hombro completo. A mí no me gusta por patrones de movimiento, porque cuando hago un remo alto, por ejemplo, sería un remo, trabajo también, se activa el hombro posterior. ¿Cómo resumir un poco esto? Cuando hacemos un músculo es muy difícil aislarlo. ¿Cuál es mi papel? Encontrar ejercicios que me permitan aislarlo, porque cuanto mayor aislamiento, más capacidad de reclutar fibras. Como he dicho antes, el reclutar fibras va a marcar la diferencia entre hipertrofia o no. Si yo estoy trabajando, por ejemplo, un bíceps, ¿vale? Y involucro mucho el hombro y no aíslo en bíceps, que esto no quiere decir que no haya hipertrofia, pero muchas veces hilamos finos si aislamos, porque a veces, pues que es complejo decir todo esto, Movimientos compuestos, como puede ser una sentadilla, pues incluso un press de pecho,
un press militar, unas flexiones. Todos estos movimientos a veces conectan en músculos que trabajan en sinergia, ¿vale? Que son como agonistas y antagonistas, que habéis escuchado alguna vez seguramente. Un agonista es algo que te ayuda y un antagonista es como el que te suple, ¿no? Porque cuando hacemos bíceps y tríceps, pues hago bíceps y el tríceps es el que baja el mismo articulación, ¿vale? Entonces, agonista, antagonista. Pero el aislar las cosas va a marcar mucha diferencia en la hipertrofia. Porque cuando conectamos con un grupo muscular a nivel neural y a nivel conexión y técnico, probablemente le saquemos mucho más partido porque vamos a poder conectar y reclutar esas fibras hasta el final. Si no hay conexión, no hay técnica y no tengo una adaptación a ese movimiento, lo que puede ocurrir en muchos de los movimientos es que sin querer se me vaya otros grupos musculares, ¿vale? De hacer esto y apretar, por ejemplo, el pecho, ¿vale? La retracción escapular la digo mucho en los presses, mantener las escápulas retraídas. ¿Por qué? Porque si suelto la escápula, se me va el hombro frontal mucho, ¿vale? O incluso cuando hago esto, el mítico movimiento, elevo el hombro, eso lo que está haciendo es que tu pecho ya no está pudiendo y en vez de tú conseguir reclutar a nivel conexión y a nivel técnico, estás dejando que tu cuerpo te ayude, porque el cuerpo es sabio para moverse y hacer el mismo movimiento, el mismo fin, de punto A a B. Lo que está ocurriendo es que el cuerpo utilice todas las fibras que tenga, no va a decir, solo pecho, y que claro, el hombro va a decir, y el otro hoy no trabaja, ¿no? Pues ayuda, el pecho ayuda, el hombro ayuda, incluso el trapecio me ayuda a llegar a ese mismo punto. ¿Cómo hacemos a nivel técnico y a nivel biomecánico los entrenadores? Intentar enseñar a reclutar esas fibras con buena técnica. Cuanto mejor técnica, mayor capacidad de reclutar. Cuanto mejor técnica, cuanto más reclutadas las fibras, mayor hipertrofia. Por eso estamos aquí, ¿vale? Entonces, patrones de movimiento, hemos dicho empujes, ¿no? Tracciones, que sería toda la espalda que compone mogollón de músculos, mogollón, incluso cerca de la columna, porque para mover la columna hay muchos micromúsculos que también funcionan, que estos son más, digamos, estabilizadores y demás. Pero músculos principales en sí de la espalda, pues dorsal, trapecio, el hombro posterior, ¿vale? El lumbar, todo eso habrá que trabajarlo en diferentes fases y diferentes movimientos. Hay ejercicios que a veces activan casi todas las fibras a la vez, y hemos dicho que individualizar un grupo muscular a veces potencia esa hipertrofia, ¿no? No por ello hacer un grupo muscular más compacto y que haya varios grupos musculares trabajando, va a haber menos hipertrofia. De hecho, nos va a dar una tensión mecánica del compuesto total de las series que hagamos durante esa sesión, una activación de esas fibras, ¿vale? Por ejemplo, un remo con barra, que para mí me encanta, es uno de los ejercicios más potentes de espalda, porque tenemos una carga externa que nos activa pues, mucho todo lo que es estabilizar con femoral, cadera, lumbar, estiramos la escápula, ahora hablaremos de la escápula, esto es de lo más complejo. Yo voy a daros los patrones de movimiento y os prometo que ya empezamos en detalle con algún ejercicio, ¿vale? Pero bueno, estiramos la escápula y a la hora de traccionar, de repente estamos trabajando dorsal, trapecio, hombro posterior, lumbar, estabilizando, no sé qué, es un ejercicio súper compacto y compuesto. Nos ayuda a apretar el abdomen, concentrarnos, sufrir, porque nos ayuda a ese rango de intensidad que se trabaja, que también se trabaja, no es chicos, todos al fallo, no, porque si no tenemos conexión, si no sabemos hacerlo a nivel técnico, si no sabemos trabajar y adaptarnos a que cada día podamos sufrir un poquito más, porque la capacidad de sufrimiento es grande. Somos seres que podemos llegar a aguantar mucho, 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 mucho. Obviamente estamos un poco acomodados y a veces ese rango de intensidad, esos puntos de, pues por eso el baño frío y exposición al sol, esos puntos de sufrir un poco a veces nos ayudan. Es un proceso que es curioso, que ocurre en el cuerpo, que cuando le das una cosa breve, con un equilibrio perfecto, negativo y como de estrés, estresante, tu cuerpo lo recibe como algo evolutivamente y biológicamente sano, esos estresores. Y entrenar es un estresor de ellos, ¿vale? Entonces, entrenar nos está haciendo que sin querer nos rompamos un poquito, pero para luego estar mejor. Es lo bonito del entrenamiento, es como curioso. Después de un entrenamiento estamos menos fuertes. Esto enseña mucho, el entrenar. El entrenar te enseña a asumir que no eres tanto y que a veces tienes que bajar un poco. Eso es bonito. Vale, remos, jalones, ¿vale? Hombro posterior, etcétera, todo eso es la parte de la cadena, digamos, posterior del torso. Estamos hablando de empujes, tracciones, entramos en patrón de sentadilla, que esto, joder, esto es un mundo, pero el patrón de sentadilla pues es todo lo que es la flexión de cadera, flexión de rodilla, flexión del tobillo, no se nos olvidemos que también es una articulación, y esto se puede dividir pues en búlgaras, en zancadas, en sentadilla, en jaca, en prensa, todo lo que sería la flexión de cadera, ¿vale? Flexión de rodilla, porque aquí hay una forma de trabajar con la cadera, que por lo general la cadera, cuando se mueve, ¿vale? Si juntamos cadera y flexor de rodilla, hay una flexión que trabaja la pierna por lo general. Si evitamos esta flexión de rodilla, de repente estamos haciendo una bisagra de cadera, que esto es otro patrón de movimiento. Y ahí involucra glúteo, femoral, lumbar,
¿vale? Por eso es tan importante el saber cómo hacerlo, cómo conectar, que no se me vaya a lo mejor si estoy haciendo un rumano, pues casi todo al glúteo, como cuando estoy haciendo de repente un peso muerto. Sin embargo, en un peso muerto convencional, que es cuanto más carga quiero levantar, pues si flexiono y ayudo con cuádriceps, estoy más fuerte. Si solo mantengo la cadera aquí, estoy tirando suelo femoral, probablemente no pueda levantar tanto. Entonces, cómo utilizamos cada rango de movimiento es muy clave. Y estos patrones hay que detectarlos, y para eso sí que hay que, de verdad, tener un poco de visión, ¿no? Ah, caño, esto hago lo mismo que... Entonces es parecido el ejercicio. ¿Y por qué hacemos dos? Porque diferentes fibras musculares se activan más con uno, más con otro. Luego hay un sinfín de capacidades de explicación sobre la biomecánica en la que cuanto más aleje una carga, cuanto mayor sea la tensión al final del recorrido o al estirar. Trabajamos en acortamiento, en estiramiento, las máquinas, y el estudio de las máquinas es una movida, pero es para eso. Esta máquina está hecha para el rango de fuerza máxima, ¿vale? Que sería el punto máximo, es a la contracción. Y luego habrá máquinas que digo, yo es que la noto más al estirar, aquí es que no llego a estirar del todo. Esas cosas son complejas, pero bueno, si nos adaptamos a esa máquina, ya estamos trabajando el rango, el apartado de hipertrofia ya lo tenemos cubierto. No hace falta ser tan friki en ese sentido. ¿Me explico? Entonces, con que entendamos que el patrón de movimiento está cubierto, la intensidad está cubierta, y lo resumimos en intensidad y patrón de movimiento bien hecho, tenemos muchas cosas. De todo lo que os he dicho, ya está, ¿vale? Entonces, os he dicho, perdonad, para acabar todo, ¿vale? Empuje, extracciones, flexor de cadera, que sería lo que el patrón de movimiento de sentadilla, que se llama, ¿vale? Que lo escucharéis. El patrón de movimiento de sentadilla es como, Mario, están las multipowers ocupadas, ¿qué hago? ¿Tienes jaca? No, joder, venga, te digo, hago rápido. Vamos a intentar hacer, pues venga, aunque sea una zancada unilateral. ¿Qué sería una zancada? Al final, una zancada se compone de una sentadilla unilateral, prácticamente, ¿vale? Depende un poquito de cómo te inclines o no, activas más glúteo, etcétera, pero bueno, en resumidas cuentas y casi para lo mismo, equivale a eso, ¿vale? Hemos dicho que el patrón de movimiento de sentadilla equivale a dos articulaciones, pero el patrón de movimiento, por ejemplo, de flexor de rodilla, o sea, extensor de rodilla, perdón, es el mítico extensor de cuádriceps, que ahí no hay mucho más, porque este movimiento es único, es como el tríceps, extensión de tríceps, pero bien o arriba o abajo. ¿Qué me quiere decir esto? Que si yo estoy aquí y la polea unilateral está liada, pues a lo mejor puedo hacer otro, que es una, yo que sé, un tríceps con cuerda, un tríceps con barra, al final estás activando el tríceps. Sí que es verdad que a lo mejor hay otras fibras que se activan más otras, pero bueno, en general no pasa nada. Y si yo te tengo un tríceps cuerda, a lo mejor te lo puedes sustituir por una máquina de tríceps, ¿vale? Es parecido. Entonces, estos patrones de movimiento son un poco complejos de entender, pero cuando los entiendes, pues puedes hacer cambios tú individuales que son interesantes. Y según los entiendes, combinas ejercicios, ya está. Las máquinas están hechas para hacer un movimiento en diferentes posiciones, diferentes ángulos, diferentes rangos, diferentes tal. Pero al final, todos los movimientos que hacemos son a nivel articular y a nivel conexión, con un grupo muscular, o varios a la vez. ¿Vale? Esto es un poco así, que es difícil de que entendáis todo, pero bueno, para que tengáis un contexto, y de ahí ya nacen las máquinas, nacen los movimientos y nacen los ejercicios. Creo que hoy es clave, más que meterme de lleno en dar explicaciones así muy allá, voy a dar una explicación sobre la escápula, que creo que es una de las cosas que hace fallar en gran cantidad de todos los ejercicios que existen. La escápula es una movida, porque es algo como que se mueve mucho, ¿vale? Entonces, al moverse mucho, puedo estar haciéndolo sin conectar, conectando mal, aislándolo. Habréis visto gente que es así. Eso es un problema, al final, de acortamiento, que le ocurre que tiene más el músculo, probablemente del pectoral, le dirá a su fisio, tienes que trabajar la escápula, lo dirá, o la gente que vive sentada, que sin querer de repente pues tiene esa postura, o tiene mucho más desarrollado el tal, y de repente me duele el glúteo. ¿De qué es? Joder, era de trabajar y de no haber colocado bien la escápula. Estamos súper conectados. ¿Vale? El tejido conectivo es infinito, todo lo que he dicho y más allá. Entonces, en resumidas cuentas, si tenemos una buena higiene postural, hacemos una buena serie con una buena intensidad, que encima he trabajado la técnica y tengo un control motor óptimo, soy realmente funcional y no tengo un problema de movimiento, que suele haber, casi todo el mundo tiene problemas, a mí me cuesta, porque he tenido tanto desarrollo muscular que luego de repente, joder, pues no me llego a tocar, ¿no?, la espalda. Es un trabajo mío, propio, ahora ya eso me toca mi movida, pero bueno, en sí hay que ser gente funcional, con trabajar todo, que no tenga un desarrollo, porque a veces habremos visto al que no hace pierna y tiene un torso así, ¿no?, el mítico preplaya. Eso es un problema funcional, ¿vale? No estamos compensados. El compensar es una capacidad de, yo tengo genéticamente adaptación a que mi hombro sea muy grande, siempre he tenido, pero mi pecho, por ejemplo, se me come, porque yo cuando hago preses se me va mucho al hombro, entonces mi pecho me ha costado muchos años tener, que aún así sigo queriendo un poco más, pero bueno, tener un pecho que a mí me parezca el que quería. Entonces, esta genética me ha hecho que mi hombro se desarrolle más. Ok, muchos me dirán, ¿qué pedazo de hombro? Digo, ya, pero mira mi pecho, ¿sabes?
Entonces, estas cositas marcan mucha diferencia en cómo eliges. Entonces, yo he elegido muchos ejercicios que me ayuden a llenar el pecho desde arriba, que me ayuden a aislar, que me ayuden a tal. Es una movida, pero mola, porque lo consigues y ya, tu objetivo, check. Es así todo esto. ¿Vale? Entonces, cada uno tiene sus tal. Habrá quien quiera su glúteo, chicas, ¿qué tal? Habrá quien quiera sus bíceps porque no lo desarrollan, habrá quien no tiene un tríceps genéticamente largo, yo por ejemplo mi tríceps tiene mucha cabeza atrás, hay quien lo tiene muy pequeñita, no pasa nada, esto es como todo. Si intentas mejorarla, aún así no por ello te rindes, pero la mejoras y hasta el punto. Pero hay ciertos movimientos que te ayudan a ese desarrollo, y a veces las inserciones de cómo nuestro grupo muscular son, porque habrá veces en los que de repente el rango, y perdonadme, me voy a quitar esto que estoy sudando también, y así aprovecho y explico. ¿Qué estaba hablando? De mi brazo. Estaba hablando de dónde era. No. El bíceps en sí, por ejemplo, por hablar de un grupo muscular que es más visual, la forma de inserción, la genética va a marcar una cosa clave y no se va a modificar nunca. La longitud de tus tendones y de tus tendones, ¿vale? De cómo conecta el tejido muscular con tu articulación, es genético. No sé, bueno, habrá quien se pueda operar, pero solamente operándose se puede acercar ese músculo a la articulación y rellenar, porque al final el músculo rellena y da esa look de, joder, qué bien se te ve, ¿no? Estoy pues, con un glúteo pomposo, la redondez y las formas visualmente no son atractivas, ¿vale? Por evolución también. Entonces, bueno, el hecho de que alguien esté atléticamente... ¿Por qué pensáis que ver un cuerpo fibrado y fuerte nos gusta? Es porque evolutivamente esa persona es más funcional, mejor para reproducirme con esa persona. Es así. Porque esa persona me va a ayudar a sobrevivir, me va a ayudar a cuidar a mis hijos, me va a ayudar a tal. Es una cosa que es que va más allá y por eso es un mundo también infinito es el cerebro. Entonces, entender estas cosas molan, ¿no? Porque de repente entiendes, joder, pues claro, todo empieza a tener sentido en la vida. Exacto. ¿Vale? Entonces, fijaos, os iba a hablar de un tendón, pero bueno, un tendón en sí, lo que ocurre es que esta inserción entre la articulación y el músculo, ¿veis este hueco? Hay quien no tiene este hueco. ¿Sabéis lo que le ocurre? Que parece que tiene un bíceps enorme. Porque esa inserción marca unas formas, una genética. Mi hombro frontal, por ejemplo, que os he hablado de que se me desarrolla mucho, miraos cuando hago pecho, cuando acerco y se me va la escápula, cómo se me marca, y fijaos si hago bien un pectoral, cómo se me inhibe. ¿Vale? Entonces, la forma genética de tu músculo es algo que no se puede cambiar, solamente se puede mejorar. Se puede mejorar con trabajo de fuerza, eficiencia y dar con la clave. ¿Vale? Entonces, yo por ejemplo este huequito nunca me lo voy a poder quitar, pero puedo hacer que esta bola crezca o que las formas mejoren, porque el tamaño muscular muchas veces marca una diferencia en la calidad del músculo. A veces hay un músculo que está más bonito en menos espacio porque esas capacidades de fibras está mucho más duro, más compacto, el porcentaje de graso marca una diferencia también, ¿vale? Pero bueno, sin ir más allá, creo que vamos a ir de lleno a los ejercicios para no enrollarme. ¿Vale? Porque al final es infinito el hablar de patrones de movimiento, de biomecánica, que luego es otro mundo, que me encanta también, es el cómo le sacamos partido a todo. Quiero que haya un poco de participación, ¿vale? Y que aprovechemos, ya que me tenéis aquí, vamos a ir del tirón a un ejercicio común que se suele hacer mal. ¿A alguien se le ocurre uno? Elevaciones. Bien, gracias. Vale, pues perfecto, sí, muy bien. La verdad que lo siento, pero da mucha pena ver a gente que las hace mal tantos años y por no acudir a un profesional lo sigue haciendo mal y lo sigue haciendo mal y es que hasta se hace daño. Es que daos cuenta de todo el tiempo perdido haciendo unas elevaciones mal que no van a ningún lado, que lo puedes aplicar a otras cosas. Es lo que me raya a mí un poco. Por pensar joder, yo no soy experto en un tema, si yo quiero hacer tenis, pues probablemente vaya alguien que sepa hacer tenis. En el mundo del fitness, como están abiertos los gimnasios, es muy común entrar y hago lo que yo sé y lo que creo que sé. Que está bien la libertad de trabajo, pero joder, es que os estoy hablando de que cualquier cambio lleva años, no perdáis el tiempo, tío. Está bien, ¿vale? Vale, elevaciones. Vamos a ver. Y luego entramos en detalle también con accesorios y cosas que creo que es clave, ¿vale? Voy a coger 5, que si no me muero aquí. Vale, la elevación lateral en sí se puede hacer en el mítico mancuernas, elevaciones laterales, ¿vale? Elevación mancuernas se suele hacer en polea, lo mando, o luego hay máquinas específicas de elevaciones. O sí, elevaciones polea, digamos, mancuernas y máquina. La base, por ejemplo, los patrones de movimiento tienen una base, ¿vale? Lo que os hablaba antes de tal, tienen como su ejercicio rey. El press banca, hablamos del press de pecho, ¿no? El mítico rey del pecho. La sentadilla libre sería como el rey de los patrones de movimiento de flexiones de sentadilla.
El peso muerto sería el de cadera, ¿no? Que bueno, luego si hablamos del rumano sería el rey de cadera de femoral, y el peso muerto convencional sería con el flexor de cadera junto con rodilla. Bueno, me habéis entendido, ¿no? Dominadas, la mítica dominada, famosa dominada, que esa es como de espalda, y el remo con barra, pues el remo. Porque luego las tracciones son horizontales o verticales, ¿vale? Porque dependiendo, activamos unos grupos musculares u otros. En las elevaciones, yo creo que este es el rey de las elevaciones, el mítico elevaciones mancuernas. ¿Qué ocurre con este movimiento? Y yo lo intento explicar porque claro, esto es complejo, claro, ¿cómo explicas a alguien online, que está aquí, está un poco la cosa, cómo eres un entrenador online si no estás en persona? ¿Por qué me dices, cómo me vendes que seas mejor que mi entrenador presencial? Probablemente tu entrenador presencial te ayude a hacer ejercicio más rápido, pero toda la capacidad de cosas que te puedo aportar, que bien sea el seguimiento, la adherencia, etcétera, pues a lo mejor no la tienes el entrenador presencial. Te puede acelerar, pero la corrección de ejercicios en vídeo, etcétera, va a hacer probablemente que incluso le pueda dedicar más rato, que pueda analizarlo, que puedas compararlo con otros vídeos a futuro, que veas tu evolución, que tengas un tal. A lo mejor un entrenador presencial está ahí un rato, que no digo que esté mal, está genial. De hecho, un entrenador presencial te va a ayudar a acelerar eso. Pero luego a largo plazo, muchas veces, un entrenador presencial a veces dice, no me hace falta porque creo que ya sé. Pero el plus está ahí. Un entrenador online sí que te lo da. ¿Vale? Entonces, estas elevaciones laterales, me voy por las ramas un montón, Estas elevaciones laterales, estaba diciendo, ya entiendo el porqué. Porque yo como entrenador online digo, ¿cómo explico esto a alguien? ¿No? Y es con el desarrollo, ¿no? Yo ahora mismo, por suerte, tengo una aplicación, le he metido mucho tiempo a ejercicios en los que están grabados, los tengo ejecutando, hay que hacer un principio de imitación, que es con lo que nos basamos desde que nacemos, imitando, y el imitar está bien, pero luego hay pues, cosas que nos limitan para hacerlo bien. Si imitas bien, habrá quien tenga una capacidad de imitar guay, y el que se le quede tal, pues luego en las revisiones de vídeos lo miramos con calma, a ver si eso está bien hecho o qué se puede matizar, siempre ahí se puede matizar. Sobre todo cuando te acercas al fallo, que se suele fallar a nivel técnico. Entonces, estas elevaciones yo siempre intento describir que la idea es pensar que tienes como unas manos con los brazos semiflexionados, precisamente, no estirados del todo, pero sí semiflexionados, que tienes que intentar que tus manos toquen las paredes de los laterales, con la mancuerna obviamente, y que tampoco sea algo súper recto aquí como un crucifijo, sino que sea un poquito adelantado hacia adelante, para poder activar, porque al final tenemos que trabajar a favor de nuestras fibras. Nuestras fibras, si vamos a su contrario, vamos a otro ángulo, le vamos a joder un poco a la fibra y no se va a poder contraer cómoda. Entonces, hacer que el trabajo de mi fibra sea correcto es ayudando un poco en la posición. Y la posición ahora, por ejemplo, sería que no me haga aquí, porque si no, si os fijáis, mi hombro frontal se lleva mucha carga, y para activar el hombro lateral, lo que tendría que hacer es inclinar un poquito hacia adelante y elevar sin que se me doble, que esto suele ocurrir, ¿vale? O del mítico, lo hemos visto todos, ¿no? O alguno igual lo hace, ¿vale? Hablaremos de ese tiempo bajo tensión. ¿Cómo hay tiempo bajo tensión si estoy impulsándolo? Si luego se me cae solas, si está por la gravedad. La gravedad no es mi aliado aquí, es mi aliado a contrarrestar esa gravedad. La gravedad hace que se caigan, yo aguanto que no caigan. Tiempo bajo tensión. ¿Vale? Entonces yo cojo aquí, elevo, pauso, bajo lento, lento, como hemos hablado, excéntrica, lenta, aire. Imaginaos que voy a fallar, ¿vale? Que me queda una repe. ¿Vale? Y esta no la dejaría caer, la aguantaría. ¿Veis un poco el tip? Y ahora, a nivel técnico, esto es a nivel intensidad. A nivel técnico, lo que os he dicho, evitamos que se nos desplace, porque mi cuerpo probablemente tenga más fuerza en el hombro frontal que en el lateral. El lateral es un músculo que es difícil de desarrollar y que si no tiene fuerza, tu cuerpo te va a querer ayudar con el hombro frontal. Entonces, esa rotación del pulgar, que es común, la hace el cuerpo automático pensando, no, ayuda con esto. Entonces, rotar un poquito la palma hacia abajo me va a ayudar a conectar. De hecho, si lo hacemos, podéis probar aquí, estiráis el brazo y tocaos vuestro hombro. Estirarlo e intentar tocarlo. ¿Vale? Ahora, rotarlo hacia arriba, a que notáis este otro, a que otro se ablanda un poco. Se activan los dos, no significa que se inhiba, sino que se activan los dos. Pues, ¿cómo orientar ese ejercicio solamente en repeticiones de calidad? Me ayudan a reclutar antes mi hombro lateral, porque estamos aislando, ahora estamos hablando de aislamiento, ¿no? No queremos fatigar todo el hombro se compone de varias cabezas, hombro frontal, lateral y posterior. Si aislamos bien y llegamos al fallo con solo el hombro ya en una serie, lo llevamos bombeado y lo llevamos ya con esa fatiga y ya le hemos metido series de calidad. A lo mejor llevamos una serie. ¿Qué ocurre cuando acumulamos muchas series de calidad? Hipertrofia. ¿Qué ocurre cuando estamos entrenando y ya estamos un poco cansados y de repente me distraigo o no sé qué? Se empieza a bajar esa calidad de repeticiones y a lo mejor ya sí que estamos ahí no aprovechando al máximo esa sesión. Por eso digo que el rato que estemos en cada sesión intentemos dar todo.
porque es 1 hora y pico, algunos 2, 1 hora, hora y pico, algunos menos, todo depende de cada persona, en la que de las 48 horas hasta que a lo mejor entrenes o las 24, solo es 1 hora y pico, tío, en la que hay muchas cosas que van a pasar a tu favor y te vas a fatigar y vas a avanzar. Entonces ese rato intenta, pues como todo, poner foco en lo que haces en ese momento. Y a día de hoy es complejo porque nos distraemos muy rápido. Y todo lo que os he dicho, con el móvil, con no sé qué, que no hay que estar obsesionado, me refiero, pero sí que a veces para mejorar hay que obsesionarse un poco. Y los mejores profesionales o los deportistas, para ser los mejores, tienen que obsesionarse. Entonces, si tú estás muy enfocado en tu objetivo, y tu objetivo realmente es ese, y le quieres dedicar, y te has metido, tienes un preparador, tal, aprovecha ese rato. O sea, tienes mucho foco y te puedes obsesionar un ratito con ello. Un ratito, un contexto. Un ratito, este ratito podéis estar obsesionados, porque es lo único que tenéis que hacer. Si solo tenéis que entrenar obsesionados, porque es la clave. De ahí vais a sacar mucho más recorrido, más rango, ¿vale? ¿Ha quedado claro? Este se suele hacer mal, y mira, no hace falta que os mováis, también en polea, porque el mismo movimiento, las mancuernas, sin embargo, tienen un factor que me hacen que me pese aquí arriba, sobre todo. Porque por biomecánica, que aquí sí que tengo que explicar un poco, es la mancuerna aquí abajo, ¿cuánto me pesa? ¿Por qué me pesa nada? A mi mano sí, pero a mi hombro, ¿cuánto estímulo hay aquí abajo? Está desactivado prácticamente, ¿vale? Al estar desactivado, 0, 98, 100% de activación. Esta activación es donde más tiempo que tengo que estar, más tiempo bajo tensión. Entonces, si yo controlo bajo excéntrico, bajo lento, todas las fibras de bajada, todas las fibras de activación, quieras o no, es donde más le vamos a aislar. Entonces, una polea lo que nos permite, o algunos ejercicios de máquina, es que ese rato abajo no se inhiba, que siga habiendo tensión. Por eso está diferentes movimientos, diferentes ejercicios, y por eso no existe un ejercicio único que haya que trabajar. Porque a veces nos estancamos, y el estancarse y hacer que me aburra este ejercicio puede hacer que ya la semana que viene no me apetezca venir. Entonces esa adherencia, ese principio de adherencia es muy clave. Porque si me apetece venir y estoy obsesionado, estoy picado con ese ejercicio, que a algunos nos ha pasado, ¿no? Cómo mola ese movimiento en el que yo mejoro semanalmente, o estoy mega picado a subirle un pelín, a progresar, a mejorar esas sensaciones, porque es un ejercicio que me encanta cómo lo siento, ese estímulo. Cuando hay buena sensación con un grupo muscular es que probablemente lo estéis haciendo bien, y de ahí no os mováis mucho, con mucho hilar fino. Si no tenéis una conexión, por eso alguien me dice, este ejercicio no me gusta nada, yo suelo decir, mándame vídeo, no te lo cambio de primeras, mándame vídeo, probablemente no esté bien hecho. Cuando ya esté bien hecho y tal y no sé qué, miramos y lo cambiamos. Obviamente, si es un ejercicio que no te mola nada, se puede llegar a cambiar. Pero muchas veces si lo hacemos bien, ostras, pues ahora sí que me ha gustado. Es que por eso digo que lo cambio, porque ya me he encontrado con él, lo cambio o alguien lo empieza a hacer bien y qué buen feedback de este ejercicio. Muchas veces lo mando porque sé que funciona, ¿no? Vale, yo siempre digo que, bueno, invertir el día de mañana, cuando ya estamos entrenando bien, en un material, o que el gimnasio lo tenga, que nos facilite una mejora de entrenamiento, es clave, ¿vale? Vale, las elevaciones también se pueden hacer en polea, ¿vale? Entonces esta elevación, lo que nos permite, la podemos hacer por aquí, vamos a hacer por detrás, diferentes fibras. El hombro se compone de muchísimas fibras y para activarlas todas a veces hay que jugar con diferentes tal. ¿Vale? Que aunque se me active el hombro lateral y lo nota muy bien, no significa que, por ejemplo, lo esté desarrollando al máximo, porque a lo mejor hay que hacer ciertos movimientos combinados, por lo menos no ahora, sino a lo mejor a lo largo del año o a lo largo de una etapa, para que no haya fibras que se nos queden cortas. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, una elevación lateral que sería aquí mítica, siento si no me veis ahora uno, ahora me giro, pues puede ser también la tensión, que aquí queráis o no, ¿cuánta tensión tiene mi hombro? Está activo. ¿Vale? ¿Por qué? Porque me está haciendo que no se me vaya. ¿Vale? Y para mantenerlo activo, pues ya como hoy las fibras se activan, elevo, aguanto y bajo. Y prácticamente la tensión, a grosso modo, y no es lo más correcto, es constante. Y no es constante porque la diferencia entre un punto y otro, hay un brazo momento que se llama, que es un punto en el que hay máxima activación. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la mancuerna, al igual que era aquí arriba, la polea, y no me voy a meter en detalle, depende de dónde coloques la polea, a lo mejor está más activa en estiramiento aquí abajo o en acortamiento, que sería a lo mejor ahí arriba. Es un poco complejo, pero está ahí, yo me encargo de ello, yo lo simplifico cuando hago rutinas, ¿vale? Pero que entendamos estas cosas es clave, y una de las cosas mal hechas ahí también es a veces el ir con la polea corriendo, este tiempo bajo tensión lento, que probablemente lo deja caer y no esté aguantando, el subir de más a lo mejor, o el subir y no aguantar y pausar, la fase excéntrica y concéntrica a veces es diferente, hay que diferenciarla, porque muchas veces la usamos por rebote, inercia. La inercia me permite a veces pues, sacar alguna RP porque ha rebotado, el mítico prensa botando y subir, o el press banca que me pechaba, yo me acuerdo cuando quería tirar muchos kilos que me la tiraba al pecho y del rebote pensaba que haciendo un RM, ¿no? que es un peso máximo. Si entendemos estas cosas, las combinamos, está muy bien, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las elevaciones, error común, girar la muñeca o correr,
que baje y sobre todo una fase de la escápula que antes de entrar, que me acuerdo que he dicho que iba a explicarlo, la escápula me permite que se acerque pues, mi hombro, ¿vale? La escápula arriba a lo que sería la oreja, también me permite que se active, ¿vale? Lo que sería una retracción escapular, activación de hacia atrás, hacia adelante, me permite que al remar active el dorsal o active el trapecio, ¿vale? Me permite que al subir una elevación, en vez de que se active el trapecio, que también se suele hacer mal, el subir los hombros, porque se me lleva más la carga el trapecio. El trapecio es ese mítico grupo muscular que todo el mundo tiene cargado, que va al fisio con, ostras, me duele el cuello. ¿Por qué? Porque se lleva gran parte, porque es un músculo que es muy fácil activar por lo que os digo de la escápula. Si empezamos a conectar bien con la escápula, nos vamos a aliviar mucho el trapecio, y que es un grupo que se trabaja, que también hay que trabajar, pero que por lo general se lleva mucha carga y por eso estamos con dolores de cabeza. Yo he tenido mareos por tensión, porque encima el estrés a mí me ha cargado mucho el cuello muchos años y yo he tenido un problema que era mareos, porque también toda la conexión de los oídos está muy orientada al tema del estrés y del trapecio. Entonces yo lo detecté gracias a eso. Pero bueno, las escápulas, sé que es complejo, pero suelo mandar como una forma de activarlos, si me veis todos aquí, la escápula para trabajar el tema escapular. Obviamente unas gomas me ayudan a trabajar esos rangos, que estos son complejos, ¿vale? Porque llegar a conectar con esto, hacer esto es complejo. Aunque ahora parezca fácil, mucha gente no sabe y me hace esto cuando hace un remo, en vez de hacer esto, ¿vale? Porque el no conectar hace que esté no trabajado, que otro grupo muscular vuelva a estar más fuerte todavía y al estar tan fuerte que no pueda llegar a esos rangos, porque automáticamente se me va como a un grupo muscular más fuerte. Entonces, compensar es súper clave, ¿vale? Entonces, yo una de las cosas que suelo mandar también es como esa retracción escapular aquí, que sería el principio de una dominada. Sabéis que cuando hacemos una dominada, ¿vale? Lo primero que ocurre es como que se juntan las escápulas. Y si no hay esta fuerza, probablemente la dominada me cueste y no llegue a subir, ¿vale? Y tire todo de bíceps o brazo. Entonces, si yo activo aquí la retracción escapular, estiro del todo, activo del todo, ¿vale? La escápula está permitiendo todo el rango de movimiento. Fortalecer la escápula me va a hacer luego que un pecho, por ejemplo, un press de pecho, lo tenga muy conectado a que no se me vaya, es decir, que se me fortalezca la escápula para poder empujar. Y de repente me crece el pecho. A mí me pasaba. Yo tenía un mal desarrollo de la escápula y conexión y todos los presses se me iban aquí, porque era un novato y aún no tenía conocimientos y hacía el press banca, que pensé que era, tengo que tirar 100 kilos en banca para ser hombre, ese, ¿no? Pues llegué a las 100, pero me salió un hombro que no veas y nunca activé el pecho, ¿vale? Entonces, activar la escápula a mí me ha conseguido hacer conectar muy bien con mi pectoral, ¿vale? Si tenemos una escápula fuerte que conectamos, de repente damos una evolución que alucinas a todos los presses de pecho. Le sacamos el máximo partido, reclutamos fibras y desarrollamos. Entonces, hay muchas cosas que nos fallan a nivel de hipertrofia por no tener esa movilidad suficiente. ¿Qué habría que hacer y qué sería clave? Y esto va a ser una futura inversión, voy a tener una persona encargada de anatomía más a un nivel fisiodeportivo que haga una evaluación a cada persona para ver qué rangos de movimiento le fallan, para saber qué movimientos no derivarle. Veis que es complejo, es complicado todo esto. Entonces, si hilo fino y quiero ser el mejor, creo que eso es uno de los puntos que yo tengo que derivar también. Entonces, lo habrá, ¿vale? Más cositas. La escápula, creo que sí lo tenemos claro. También a la hora de hacer elevaciones, importante. A la hora de hacer pecho, importante. A la hora de hacer espaldas, donde más importante va a ser, porque todos habremos visto mítico movimiento de remo, que se me va todo arriba, ¿vale? Estoy activando mucho trapecio, o como la escápula la aíslo y conecto con el dorsal, ¿vale? Esas diferencias hacen que luego pues haya una diferencia en tu espalda. Decidme alguno. Sentadilla frontal. Vale, esa es compleja, ¿eh? Vale, esa se la mandé a Gabriel y me decía que le dolía. Pues la sentadilla frontal es como una sentadilla trasera. Bueno, sí, ahora lo cojo. Una sentadilla trasera, pero que en vez de detrás se va adelante. ¿Qué ocurre? Que yo cuando tengo una sentadilla atrás, para como compensar el movimiento de echarme hacia adelante, el peso se me va hacia adelante, el patrón de movimiento me hace que se me active bastante el lumbar y baje como un poco compensando. ¿Qué ocurre con la frontal? Que como está aquí, yo no me puedo ir hacia adelante porque se me cae la barra. Claro, para aguantar la barra aquí hay que ir súper recto, erguido, para que vaya como en diagonal. Entonces ese movimiento en sí lo que hace es activar mucho core, porque aquí para que no me active core, se lleve mucho el patrón de movimiento el cuádriceps, porque si tú cuando haces una sentadilla bajas con el culo hacia atrás, se me activa glúteo, femoral y se me divide toda esa carga que hemos hablado en varios grupos musculares. Cuando de repente la hago frontal, el cuádriceps, patrón de movimiento de sentadilla, se lleva casi toda la carga.
Luego abajo sí que es verdad que el glúteo, pero todo el cuádriceps lo noto muchísimo. Es un movimiento de cuádriceps muy guay, pero que si no tienes movilidad de tobillo, ¿vale? Estar aquí es súper complejo, ¿vale? Súper complejo. Pero bueno, rangos de movimiento. A Gabriel, que le pasaba, le dolía, le dije, tienes que levantar más el brazo porque cuando bajas, sin querer se te va un poquito la barra hacia adelante y te puede presionar el hombro frontal y te duele. Yo el truco que hice, o lo que le he dicho, es que tiene que elevar un poco más los hombros para bajar y que haya una cuenca aquí y que se quede la barra arriba. Pero eso es un poco más técnico, más complejo, que tengo que mirar con él, ¿vale? Me ha dicho sentadilla frontal, ¿algún movimiento más? Rumano, es verdad. Joder, el rumano, es complejo, ¿eh? Vale, es complejo porque entran las escápulas, muy importante las escápulas, entra la activación de core y de cómo una carga externa se me está yendo y para que no se me vaya se me active ciertos grupos musculares, y el cómo conecto con los grupos musculares está el matiz entre hacer un rumano bien o hacer un rumano sin conexión y sin notar el femoral, que es para lo que es el rumano. El rumano, si no me entendéis alguno, es peso muerto rumano, que se compone de dos ejercicios. El peso muerto parte de una flexión de rodilla con cadera, que sería el convencional, que es el natural. Luego está el peso muerto sumo, ¿vale? Y el peso muerto rumano, que lo que hace es inhibir la rodilla para activar el femoral, porque el patrón de movimiento de bisagra de cadera me activa femoral, glúteo, que también se usa para glúteo, y bueno, el estabilizador del lumbar, que también es, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre con este? Voy a ver agua, ¿eh? ¿Me lo has llenado? Gracias. ¡Guau! Calor, ¿eh? ¿Está molando? ¿Sí? ¿Nos viene bien? Guay. Si alguien tiene una duda muy concreta, que aproveche, porque me viene genial. Porque esa duda, a lo mejor a mí se me escapa, como ha dicho el rumano, y es interesante. Ya no solo para vosotros, sino para tenerla grabada y para tal, ¿vale? Entonces, rumano, ¿vale? ¿Me veis todos bien? Este ejercicio suele ocurrir que lo primero que hacemos es sacamos las mancuernas y ya me quedo aquí, sin hacer una retracción escapular, colocarme. ¿Y qué ocurre que si estoy ya aquí? Pues que seguramente que cuando baje ya mi escápula se me va a empezar a cargar y probablemente ya esté estirando tanto que incluso me puedo hacer daño. Entonces, si yo ya anclo aquí, saco las mancuernas, ¿vale? Saco pecho, están fijas. Desde aquí respiro. A la respiración no le voy a dar ahora mucha importancia, pero es clave, ¿vale? Súper clave. Entonces, respiramos, echamos la cadera hacia atrás y aquí hay que evitar este mítico movimiento que es flexionar la rodilla, que ahí no conectamos casi nada. Estamos haciendo una especie de distribución de cargas tan grande que no llegamos a conectar, porque un rumano en sí no es suficiente peso, porque somos fuertes, probablemente estemos más fuertes, como para que en 10, 15 repeticiones notemos un estímulo de me quema el femoral. Vale, entonces, ¿cómo aislamos al femoral? Echamos, yo siempre digo, echar la cadera también, siempre pensamos en las paredes, nos ayudan mucho las paredes, pensar que la pared no, la vamos a tocar. Entonces, estirar como a tocar la pared, ya esa posición de glúteo ya me estira y ya me elonga el femoral, que no haya una flexión de rodilla exagerada, no digo estático, porque aquí estático tampoco lo vamos a notar bien, tiene que ser como un equilibrio entre semiflexión, ¿vale?, de rodilla, y pensar solo en bisagra de cadera, es decir, siempre y cuando la escápula esté, porque aquí puede ocurrir que, nada, venga, tengo perfecto las rodillas, pero me está ocurriendo esto, y se me va. Si no tengo la escápula es mucho más fácil que se me vaya la columna, que si de repente tengo las escápulas bien colocadas y ya tengo alineada la columna, ¿vale? Entonces, estiro del todo, estiro, aquí cada uno tendrá su rango de recorrido, y mientras tenga una sensación de elongamiento, es decir, cuando yo hago un estiramiento, esa sensación de estirar estáticamente, de que se estire, aquí tenemos que sentir que se estira, porque estamos trabajando en estiramiento, no en acortamiento. Ahora hablamos del femoral, ¿vale? Se estira, se estira, se estira, conecto con él, y una vez noto que está estirado del todo y realmente lo noto al máximo, subo tal cual he venido. Y pum, y el femoral está estirándose arriba y abajo, ¿vale? Y si tengo la escápula correcta, seguramente lo note bastante. Un tip, ya que estamos. Este se hace, lo podéis hacer bien, ¿vale? Este mítico femoral estaría bien hecho ahora mismo. Pero, teniendo en cuenta que el factor externo y la carga es esta, vamos a intentar que la carga, en todo momento, mientras la estamos estirando, se nos aleje un poquito más, porque cuanto más alejado, más pesa. Aquí me pesa muchísimo, y aquí no me pesa nada. Entonces, si yo cojo y a la vez soy eficiente, que ahí viene un poco el punto, si soy eficiente, no voy a tener que coger tanto peso para notar un estímulo bueno. ¿Cómo hago esto? ¿Y qué ocurre si hago esto? Que encima el sistema nervioso me permite estar mejor aún, mejor recuperación y no fatigarme antes y tener capacidad para a lo mejor más volumen y más hipertrofia. En resumidas cuentas, que alejes un poco la carga a la que bajas, la alejes un poco hacia las ponteras, aquí me pesa que alucinas, y subo desde ahí. ¿Por qué? Porque estoy consiguiendo conectar bien con el femoral,
lo conecto, encima alejo un poco, elevo la carga, de una carga que pesa 5 o 10 kilos, no lo pesa igual aquí que aquí. Porque, bueno, por principios físicos, una carga alejada de mi eje pesa más que cerca. Por eso las mancuernas, yo aquí, los que hacen aquí con 30 kilos no vale una mierda, porque aquí es donde pesa, ¿vale? ¿Os ha quedado claro el femoral rumano? Es complejo, porque ese sí que es verdad que hay que sentirlo. Yo por verlo, a lo mejor no lo conseguí imitar bien, porque sin querer se os flexiona la rodilla, o se os está yendo esto, o no he conectado. Es muy de conectar y es de repetición. Nada de lo que os diga aquí ahora lo vais a poder rápidamente experimentar, tenéis que practicar, ¿vale? Otro ejercicio. ¿Jalón al pecho? Vale. Vale, pullover me han dicho antes también. Jalón al pecho os lo puedo llegar a explicar aquí un poco, ¿vale? Para no irme ahora para allá. Pero un jalón al pecho, por lo general, esta parte de escápula también es muy importante, porque se suele también como estirar al máximo, puedes quedarte a medias, puedes llegar a mantener la escápula activa. Esa retracción escapular va a depender de que actives todo el rato el dorsal o que incluso también actives la zona de trapecio en un solo ejercicio. ¿Qué quiere decir esto? Que al final, si estiras del todo, vas a trabajar la parte de descolgar la escápula y para luego colgar la escápula vas a tener que hacer un trabajo de trapecio para recolocarla y cuando esté colocada la escápula traccionamos totalmente con la zona dorsal, que también se lleva un poco cargado de trapecio. ¿Qué ocurre con este? Pues que suele ser que lo hacemos muy recto o podemos incluso inclinar un poquito hacia atrás y apretar al máximo para que nos ayude y nos facilite la carga de las fibras. ¿Sí? Al hacer del esfuerzo cuesta muchísimo también cómo distribuir la carga en las flexiones. En la posición de las manos. Vale, buena pregunta. A ver, este en sí, en una flexión trabaja el pectoral, trabaja el tríceps, etcétera. Y, por ejemplo, suele ser un ejercicio complejo, por ejemplo, para chicas, porque no hay suficiente fuerza suficiente para levantar su cuerpo. Entonces, el cómo distribuyes va a marcar mucho una diferencia. Una iniciación de una flexión, cuando no tienes la fuerza suficiente, es mejor con rodillas para distribuir carga y eliminar. Y de aquí la clave es un poquito más o menos apertura de nuestros hombros, ¿vale? Que es más o menos lo que va a marcar, incluso un pelín más abierto, solo un pelín, tampoco pasarnos, ¿vale? Que se pueden hacer así, pero simplemente no vas a conectar bien a lo mejor con el hombro, con el pecho. Lo que tienes que saber es para qué quieres hacerlo, porque si las haces aquí, te llevas al tríceps, si las haces aquí, pectoral, si las haces aquí, probablemente te lleves mucho hombro, ¿vale? Patrones de movimiento. Entonces, unas flexiones míticas para pecho, pues sería controlar la escápula, ¿vale? Me vengo aquí, saco pecho, en todo momento, porque si estoy aquí, se me está yendo al hombro. Si estoy sacando pecho, está activado el pectoral. Entonces, bajo, estiro pectoral, estiro pectoral y subo pectoral, pero no hombro. ¿Lo habéis notado? No es lo mismo esto que esto. Y esto es la escápula, otra vez, dando problemas, ¿eh? Sí, los codos, la forma de los codos, si lo abrimos más, se nos va más al hombro, como os he dicho, y si lo mantenemos un poquito activo aquí, son las fibras del pecho, porque el pecho hace como así, así y así, por eso se compone en tres. Depende de cómo muevas el codo, las fibras del pectoral se activarán más o menos. El press de pecho superior, que suele activar las fibras de arriba, ¿no? Cuando hacemos press pecho superior es porque las fibras del pecho nos van hacia arriba, por lo general, y las máquinas nos ayudan a eso. Nos tumbamos en inclinación y estas son las fibras que recluto, porque están como así, así o así. Si facilitamos la dirección de las fibras, activamos más unas fibras. Es un poquito el porqué. A ver, un ejercicio más. Vamos a meter dos ejercicios más y hacemos un sorteo, ¿os parece? Pullover, sí. Vale, este sí que necesito aquí esto, ¿vale? ¿Me veis todos? Es que el pullover es una movida, ¿eh? Existe pullover con barra, pullover con cuerda o pullover unilateral. Vamos a empezar por unilateral para entender el otro, que yo creo que es más fácil, porque lo facilita, lo agiliza, el saber cómo conectar. ¿Sabéis que la mayoría de los, exceptuando los de pierna, la mayoría de los ejercicios difíciles es por la escápula? Porque aquí va a marcar una diferencia enorme el donde tenga la escápula. Porque si yo la escápula la tengo aquí arriba, no consigo activar bien el dorsal, pero si la cojo y la bajo, y activo el dorsal y lo mantengo activo desde el principio, ya no hay que hacer un proceso de colocar la escápula. Entonces, si yo aquí activo bien la escápula, en todo momento, ya el dorsal está con cierta actividad. De hecho, me viene muy bien la mano contraria para palpar, por eso digo que a veces palpéis, porque el cómo conecto unas fibras, a veces yo porque ya sé, pero muchos estamos haciendo un movimiento sin saber si las estamos reclutando. Entonces, si tú notas fuerza que se conecta, que se ablanda y que luego se contrae durante el ejercicio, ahí notas si estás activando o no. Por ejemplo, también en los glúteos, le digo mucho a las chicas, toca la mano para ver si se te estira, si lo notas fuerte, ¿no? Apretado. Entonces, bueno, aquí en un pullover unilateral nos va a permitir que la posición parta con la escápula abajo, ¿vale? Luego sí que es cierto que podemos llegar a elongar del todo si queréis, porque ningún ejercicio está mal hecho.
¿Se puede hacer más eficiente o no? Hay ejercicios que, o sea, sí que puede estar mal hecho, pero quiero decir, funcionalmente podemos hacer todo tipo de movimientos. No por ello está mal hecho, pero está mal hecho ¿para qué? Por eso muchas veces hay ejercicios que alguien está haciendo y dices, lo está haciendo mal. ¿Entiendes su concepto? Que igual es profesional de la hostia de lanzar hockey o de lo que sea. No, es verdad. Porque muchas veces ha ocurrido hateo en redes de echar la culpa a gente que hace la sentadilla así, explosiva. Y a lo mejor esa explosividad es la clave para una persona que hace pues un sprint o hace X cosas. ¿Vale? El principio de individualización otra vez. Entonces, obviamente no somos gente que critica, que eso es absurdo, pero luego encima que lo que queramos sea bajo nuestro concepto, bajo nuestro objetivo. Entonces, como nuestro objetivo, obviamente, si lo han mandado es para desarrollo dorsal, vamos a ser eficientes. Entonces, ¿cómo? Mejorando. Todo esto viene porque digo que se puede estirar el dorsal del todo, y esto al final la escápula trabajamos otros grupos musculares que nos activan la escápula o no. Puedes desactivar la escápula y volver a conectarla y apretarla, o puedes mantenerla activa en todo momento. ¿Me explico? Porque a mí, por ejemplo, el pullover sí que me gusta desactivar la escápula, porque me gusta este rango de notarlo más estirado. A mí me gusta, porque tengo mejor conexión. Habrá quien, por mantener aquí todo el rato esto y no llegar a elevar, que no se me eleve la escápula, note mejor el dorsal, o habrá quien, sin embargo, no tenga nada de conexión y corrigiendo esa escápula sí que conecto con el dorsal, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre aquí? El dorsal está activo, estirando, ¿vale? Estiro, 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 ¿vale? Y este trabajo se trabaja en estiramiento y acortamiento, si os fijáis. Ya depende de dónde pongas la polea o no, se lleva más carga abajo o más carga en estiramiento, ¿vale? Entonces, estiro, aprieto al máximo el dorsal, estiro dorsal, 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 mantengo la escápula abajo, aprieto dorsal. Y muy importante, no por llegar allá aquí, ya corro. Entonces, lo correcto, correcto, correcto sería una serie, digamos así, ¿vale? Vamos a intentar ponernos en concepto de que estamos cerca del fallo. Respiro, me mentalizo, el mindset es súper clave, súper clave, ¿vale? Me mentalizo, me quedan, imaginaos, 2 repes, en 2 repes peto, ¿vale? Es difícil progresar, es difícil venir con esa intensidad todos los días, es difícil exigirse todos los días tanto. Pero si trabajas el mindset de estoy aquí ahora y lo puedo sacar y venga, que me interesa, joder, que quiero ponerme fuerte, que me lo he propuesto, que no sé qué, pues puedes sacar esa repes, porque todo depende un poquito de cómo nos lo tomemos, ¿vale? Vale, lo he hecho unilateral, bilateral sería muy parecido, bueno, en vez de con barra, mítico va a ser con cuerda. Habéis visto que esto es una tobillera que se usa para glúteo, yo la uso también para tríceps, la uso para esto. Habéis visto que no he cogido la polea, que muchas veces cuando no tenemos material pues podemos hacerlo así también, ¿vale? Pero podemos llegar a aislar mucho el tema del agarre, porque el agarre pues a veces nos fatiga y fijaos ya hilando fino, si no perdemos tiempo o energía apretando algo y si encima se lo facilitamos al movimiento y hacemos esto y de aquí yo no tengo que hacer fuerza de agarre, yo con esto puedo ya ir conectar, esto es como un top de los top, ¿vale? Por ejemplo en el pullover. Pero bueno, sí, claro. No es que aísles, bueno, sí, justo. Al final, el brazo momento, como os he dicho, a nivel, por ejemplo, el rumano, si lo alejamos, pesa más. Aquí, por ejemplo, que esto puede pasar, no tengo fuerza para el mínimo, imaginaos, pues cuando me lo acerco al codo, aíslo aún más, daos cuenta de que esto es un hueso, me da igual casi aquí y aquí, pero lo que no me da igual es cómo las cargas se distribuyen, ¿vale? Porque en la muñeca, digamos que pesa más que en el codo. ¿Por qué? Por principio básicamente de patrones de movimiento, ¿vale? Por ejes y por cómo la carga aquí no es lo mismo que aquí, por palancas, exacto, efectivamente, gracias por la palabra que no me salía. Palanca, ¿vale? La palanca es una de las cosas más clave, pero ya es que es una cosa muy técnica y obviamente no voy a complicar aquí. Pero bueno, si por ejemplo imaginaos que no conecto, pues a lo mejor aquí sí que lo tengo a tope. Y si hilamos fino, ya los biomecánicos de la vida, que veréis ahí con una capucha y que solamente entrenan, veréis que hacen esto y están aquí con su música y aquí con esto aquí en la mano y el monster ahí apoyado. ¿Vale? Entonces, pullover, mancuernas, perdona. Vale, lo que os decía de la muñequera, la tobillera, es que estas cosas, quieras o no, cuando ya controlas y inviertes un pelín en X, te van a dar una capacidad de entrenamiento con mayor estímulo probablemente y a veces una buena inversión, ¿vale? No digo que tengáis que tenerlo desde que empezáis, pero joder, que a veces es clave. Yo, por ejemplo, llevo una bolsa llena, que las tengo por ahí, llena de cosas, pues para no tener luego que buscarla. Es que ese tiempo a lo mejor buscándola y que no la encuentro y ya, joder, ya me ha jodido la serie, el tener que ir a por mi muñequera que yo antes controlaba y ahora hay una que se me rompe y se abre porque la han usado 20.000 personas.
ya ese día igual no progreso igual, porque tal, ¿no? Hilando fino, que es a lo que hemos venido aquí. Pullover, estiramos, ¿vale? Igual, lo que os he dicho. Aquí podemos llegar a estirar del todo, a mí me gusta mucho esta sensación porque es como que el hongo al máximo del dorsal, pero luego tengo que hacer muy bien la conexión de la escápula, ¿vale? Entonces, el hongo, y yo aquí sí que le digo a la gente que veréis aquí mucho, suele ocurrir esto, ¿vale? ¿Y qué ocurre con esto? Pues que al final no estamos conectando bien con el dorsal, se nos está yendo la escápula y no estamos llegando a tener una activación. También, ¿qué se suele hacer mal aquí? Es que veo a mucha gente hacer esto. Como un remo, exacto. ¿Qué está ocurriendo aquí? Se nos va el codo, se me aísla, porque en el pullover no os he dicho, pero tiene que estar el brazo como si fuera una especie de ancla, es decir, solamente este es mi brazo y de aquí no muevo, yo soy este. Y este es mi brazo, ¿vale? Entonces, de aquí, si consigo moverme así como un Playmobil, lo consigo. Si mete el factor codo, ya se nos mueve el movimiento y eso ya no es un pullover, es un remo. Porque ya habéis visto que los cambios de movimiento y los cambios de articulación pueden marcar la diferencia entre un ejercicio u otro. Entonces, estiramos del todo y apretamos al máximo, y aquí si mi brazo está bien rígido y demás, me lo llevo al dorsal, aprieto. Y un tip aquí es que estiro del todo el dorsal, ¿vale? A la que me estoy acercando, yo le digo que intentéis acercar un poquito la cadera para poder activar, y aquí abajo, si ya queréis hilar fino, aparte de haber activado el dorsal, retraéis un poco más escápula y apretáis al máximo y notáis cómo contraéis las fibras. Lo he dicho. Exacto, con una pequeña anteversión de la cadera, pum, y aprieto. Pero en vez de quedarme aquí, porque aquí, queráis o no, el rango de movimiento se me limita con los brazos, o sea, fijaos. Y yo le puedo sumar un plus con me elevo, acerco, abro ROM, es decir, amplío el ROM de movimiento y encima aquí acabo apretando al máximo el dorsal y me vuelvo a colocar. Y estiro. ¿Dónde está por ahí Santiago? ¿A que te vino bien? No sabía hacerlo, por ejemplo, y me dijo, joder, hago noto este ejercicio. Es que esas cosas pasan. Y siento decirlo, pero es así, invertir en alguien que te guíe te acelera, es así, ¿vale? Ya bien sea yo, o el preparador que os guste, o el que os llame la atención, o con el que conectéis, súper importante. ¿Queréis algún ejercicio más? Que yo sé que hay mucho rato hablando, dime. Por cierto, antes he dicho lo del Monster, que puede pasar, que yo te lo hago, ¿eh? Pero para que sí que quiero decir que cuando tenemos un poco de equilibrio de esto tal, cuando estoy súper obsesionado es perfecto, pero que no por ello a veces es mejor, ¿vale? Perdona, ¿me habías dicho? Hombro posterior. Sí, es verdad, este es complejo. Este es muy complejo, ¿eh? Joder. Este tío... Hablando de la escápula. Os tenéis que ir a alguno, ¿verdad? ¿O no? ¿Estáis todos bien? Qué bien. Qué gusto. También, si queréis cambiar un poco de superior a inferior... No, voy a enseñar el posterior. Es un poco complejo, pero que lo siento, pero por la fucking escápula. Es que la escápula marca una diferencia enorme. Marca una diferencia enorme. A ver, el posterior se puede llegar a hacer también, habéis visto seguramente el pullover, ¿no? Conectas con el hombro posterior y fijaos como si voy muy atrás, se me va mucho al trapecio. Pero si yo vengo aquí, me conecto, me concentro y solamente quiero tocar el hombro posterior, por muy complejo que sea, lo voy notando y se va congestionando. Y se va congestionando. Y a lo mejor el fallo, esta semana, en el fallo, cuando me estoy acercando al fallo, he conectado muchas más fibras del trapecio y no he conectado tanto con el posterior, pero semana a semana y con la adaptación y gracias a eso, pues podemos llegar a conectar cada vez mejor, más repeticiones con solo el hombro posterior. Y de repente tu hombro posterior lo notas más. Entonces, face pull es uno de ellos. ¿He dicho face pull? Sí. Pullover, sí. Me gusta hacerlo también sentado para conectar y para que no haya compensaciones, ¿vale? Habéis visto que con este peso yo lo he notado, yo ahora tengo un poco congestionado. No hace falta ser porque aquí si pones mucho peso, lo primero que va a hacer tu cuerpo es ir al trapecio. Algo se lleva al posterior, pero no lo aíslas. Más no es mejor, otra vez. Entonces, una forma de aislarlo y un unilateral sería, este sí que lo podéis hacer si queréis sin muñequera. Siempre vamos a intentar en el posterior que esté un poquito elevado por encima del hombro para facilitar las fibras. Mi hombro posterior no está así, sino que está como así, ¿vale? Está como... Entonces, si están aquí arriba, le vamos a ayudar que en vez de que vaya como aquí o hacia arriba, que vayan un poco en diagonal hacia abajo. Se van a activar mejor. Por eso un poquito más arriba siempre digo que a altura de la cabeza más o menos. Aquí, por ejemplo, y en este me he pasado un poco, en este, por ejemplo, el hombro posterior, el mítico pájaros, que también se puede hacer aquí con mancuerna, que este sí que ya se hace fatal, no lo hagáis, si no, no lo hagáis. Entonces, estiráis aquí, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, me puede ocurrir que hago un movimiento de, pues como veis, 1000 grupos musculares, y si queremos aislar,
tenemos que obviamente estar conectado, conexión mente-músculo, estiro y conecto. Incluso a mí a veces me cuesta al principio porque es complejo. Estiro, estiro, estiro y conecto. Ahí lo estoy iniciando, ahí lo empiezo a notar. Estiro, estiro, estiro y lo noto ahí. ¿Vale? Está súper activo ahora mismo, pero hay que conectarlo porque es complejo. ¿Habéis visto qué diferencia? Y cuanto más controlado haga un movimiento, más lentito, más fácil es conectar aún. Más razón para hacerlo lento, controlado y encima le estás dando tensión mecánica. Es como es el mejor tip que os puedo dar, controlar el movimiento, porque acumulamos muchos de los tips que os he dado si lo hacemos lento, porque de repente la fase excéntrica está viendo tensión mecánica, me fatigo antes sin tener que hacer tantas repes, porque si tiro rápido, hay mucho rato en el que estoy sin querer descansando por la inercia del peso, porque ya yo soltar, o sea, yo puedo llegar a estar aquí y puedo hacer, por ejemplo, imaginaos, un curl de bíceps, ¿vale? Estiro, 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 estiro del todo, contraigo, aguanto, mi abuelo llamándome, estiro del todo, aprieto, estiro, 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 o puedo hacer, mirad lo que hace la polea, ¿la veis? ¿Sabéis lo que es eso? Es lo mismo que hacen vuestras fibras. Se activan un rato y se desactivan. Eso elimina tensión mecánica. Aparte de que no conectas y sobre todo probablemente te puede llegar a hacer daño porque las fibras, si no las tenemos controladas, de repente una activación demasiado rápida de muchas fibras nos puede hacer un desgarre. Anda que no he visto gente o casos de el mítico curl de bíceps con barra, pum, dejando caer, y el mítico impulso del lumbar, de repente ya, esto que no da más, se han conectado casi toda la tensión aquí en el punto máximo y ha hecho el bíceps raca y se parte. O, sin meterme en el mundo de la química ni mucho menos, pero la química acelera el desarrollo muscular, hemos dicho. ¿Y qué tarda más que un músculo en desarrollarse? ¿El? Tendón, ligamentos, exacto, muy bien. ¿Qué ocurre con los ligamentos? Tienes una estructura de cuerpo muscular para mover muchos kilos, pero la estructura tuya real, lo que es el exoesqueleto, no está preparado para ello. Entonces tu adaptación de tu tendón no ha sido suficiente y de repente, ¡pum!, se te revienta el tendón. Es lo peor que te puede pasar, porque un grupo muscular cortado o partido se puede llegar a regenerar o se puede tal. Un tendón tal, es que si te operan probablemente se te acorte, tiren de él, tengas dolores y demás. Entonces muchos culturistas con el abuso de sustancias o simplemente con el uso, que eso ya depende de cada uno, ven que están cada semana más fuerte porque de repente tenemos más testosterona, tenemos más capacidad de fuerza y demás, y sin querer a la hora de estar tirando, joder, qué buena la progresión, están haciendo todo perfecto, pero su articulación sin querer está realmente destrozada y no está preparada ese ligamento. Y el músculo tira, pero el ligamento no, y pa, y ahora todos esos meses otra vez hasta si vuelves a recuperarlo. Correr, como os he dicho, para esto no. No. Un año entero de trabajo, de entrenamiento, puede desarrollar cierta masa muscular, genéticamente puede ser la hostia lo que hayas desarrollado, o genéticamente te facilite muy poco el desarrollo, pero igual has mejorado un poco. Entonces, esa capa de grasa, ya os esa percepción sobre lo que he desarrollado, no puede ser visual, a lo mejor es interna. Y ese desarrollo es paciencia, tío. Es que es así. Sin paciencia, ¿a dónde llegamos con esto? Es que es imposible. Otra vez volviendo un poco a la química, ¿qué ocurre con la química? Acelera todo, entonces claro, te elimina ese punto de paciencia y muchos jóvenes, y bueno, yo creo que esto está bien decirlo, acuden a eso con todo el riesgo de salud que tiene. A día de hoy yo apuesto por la salud, como habéis visto, y el no tener paciencia, no tener desarrollado a lo mejor ese lado cognitivo sobre la capacidad de una inversión en esto me va a facilitar algo, pues sí, a lo mejor a corto plazo, de puta madre, igual, pues está más fuerte y te van a decir tus colegas y tal, pero a largo plazo igual te destroza. Y creo que ahora mismo esto hay cierta conciencia, pero no tanta, y en el mundo del entrenamiento, que está cogiendo cada vez más volumen, más le llega a más gente, que es de lujo, pero todo con sus pros tiene sus contras. Y el llegar a gente puede llegar a manos equivocadas o a gente que no está realmente preparada para ello y acude a algo rápido. Entonces yo tengo que promover la paciencia, la disciplina. Son principios de la hostia. Porque el impulso, la impulsividad, la dopamina, tal, no sé qué, el rápido, no suele llegar a hacer cosas por impulsividad mal. A veces es importante la impulsividad, pero a veces por supervivencia nos jode a largo plazo. Porque el cuerpo está desarrollado, y ya termino un poco con esto, está desarrollado para sobrevivir, y a veces la impulsividad nos hacía sobrevivir, pero no pensaba en vivir 100 años, el cuerpo pensaba en sobrevivir a lo mejor durante este año para aparearte, porque era lo que más nos hacía sobrevivir. Si pensamos en evolución, ahora nosotros queremos vivir años. Qué guay, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una vida de la hostia o estoy currando tanto que quiero vivirla más tiempo. Pero antiguamente
el cuerpo y la evolución, por desgracia, no tenía esa selección. Y era, me interesa más que vivas 30 años, aunque sea todo trapo, y te lleves por delante la capacidad de vivir más años por el hecho de aparearte más. Es una movida esto, ¿eh? Porque estamos hechos a día de hoy con la capacidad cognitiva de antaño, de cómo antes sobrevivíamos con un entorno bastante difícil y severo de supervivencia. Y ahora que tenemos todo, somos impulsivos, lo queremos ya, y ni siquiera nos movemos, no hacemos casi nada por ello, para trabajar. Y estamos condenados a movernos. Exacto. Gracias, chicos.